y saber que es una ventana en que podemos prevenir muchos problemas a futuro. Entonces no son útiles para eso. También son útiles para sistematizar información y comunicar que es posible hacer algo. Esto es sumamente importante. Los profesionales de la salud mental necesitamos transmitir información de manera rápida a otras personas. Yo le voy a decir a Sergio, mira Sergio, necesito que tú trabajes con este paciente, esta persona, y esta persona padece de esto, de esto, de esto. Si puedo sintetizar la información en ciertos rótulos que Sergio entienda lo que yo estoy hablando, es mucho más fácil que nos comuniquemos. En lugar La, de tener que contarle la historia completa. Es impresionante este tema de los diagnósticos. Solamente me quedó muy calcado esto, no sé, muy arraigado una vez que escuché a la Edu María Belbeck y a la Eti Rappaport enfrentarse a un grupo de psicólogas y psicólogos que estaban un poquito como, no diagnostiquemos, no diagnostiquemos, no diagnostiquemos. Entonces ellas contaban, mira, vamos a argumentar un tema que es súper sencillo y súper básico, pero cuando una persona tiene un diagnóstico, al menos tiene un piso. Al menos le puede dar un sentido, una lógica, un encuadre a lo que le está ocurriendo. Y es muy sanador o aliviador, si es que tú querés, poder tenerlo. Entonces no solamente es una buena herramienta para el profesional, sino que para la persona puede ser muy esclarecedor saber dónde está, cuando no lo sabe. Y saber que se puede hacer algo. O sea, da esperanza. Yo estoy de acuerdo con eso y esta diapositiva en particular tiene que ver también con sentar esa base de que los usamos de buena fe. Porque una manera también de entender los diagnósticos es como una especie de condena. Como tú tienes un diagnóstico de depresión, entonces tú eres un deprimido. Lo que queremos ver durante esta presentación es que como nosotros entendemos las enfermedades mentales, eso no es así. Los diagnósticos no son condenas, son otro tipo de cosas. Y otra cosa que también es importante con los diagnósticos, que no deja de ser relevante, es que necesitamos saber cómo cubrir los problemas de salud mental con el GES o cualquier tipo de garantía en salud. Necesitamos tener algún elemento formal, alguna categoría que nos permita decir, yo te voy a ayudar como Estado en este tipo de problemas. Y para eso es bastante útil que nosotros podamos definirlos bien. Entonces, en general, nosotros usamos los diagnósticos de esta manera. Más que diagnosticar por diagnosticar, nuestro mayor foco acá es poder tomar decisiones. Ahora, hay una parte, y por qué acá pongo unos conitos, porque lo que hacen los diagnósticos es como delimitar un espacio. Ponen un punto de corte. De aquí en más, tú necesitas cierta ayuda, aquí quizás no tanto. Y ese punto de corte lo vamos calibrando con el conocimiento científico y también lo vamos calibrando en la práctica clínica, pero lo hacemos para eso. Ahora, hay una omisión en esta diapositiva, que la vamos a ver en la siguiente, que es que nosotros no hacemos diagnósticos para explicar. Generalmente en psicología, en psicoterapia, por ejemplo, el diagnóstico que yo voy a hacer, por ejemplo, una persona se deprimió. No es para decir, entonces yo sé que como está deprimida le pasa esto, esto, esto y lo demás. Yo no sé cuál es la causa de esa depresión. No conozco una causa única. Lo único que yo hago cuando hago un diagnóstico es describir. Es ponerle nombre a algo. Incluso el segundo manual más utilizado, la segunda versión de uno de los manuales más utilizados para diagnóstico, explícitamente decía, el manual, sin embargo, va a intentar evitar los términos que tengan implicaciones sobre la naturaleza o las causas de un trastorno. Simplemente lo que se busca cuando nosotros hacemos este tipo de rótulo es delimitar, es ponerle un nombre, es nombrar. Ya el acto de nombrar nos permite después decir, ahora veamos qué hacemos con esto. A diferencia de otros tipos de diagnósticos en otras disciplinas de salud, los diagnósticos en salud mental no explican. Y eso es lo que vamos a desarrollar durante esta charla, para poder llegar entonces a ver qué hacemos con ellos, para qué nos sirven y por qué deberían ser una información útil. Yo creo que leíste en el punto antes a algo que no se deja entrever muy comúnmente toda vez que la gente puede estar en contra de este como diagnóstico del diagnóstico del diagnóstico, en el fondo, como que lo dijiste como que el diagnóstico no es algo necesariamente malo, no es ocupaste una Una palabra que condena. no es una condena.
Y lo digo porque creo que eso, para efectos de la narrativa que puede empezar a generar la persona en función de ese diagnóstico, es diametralmente distinta cuando la explicación respecto al diagnóstico llega en un escenario que lo posibilita a que sea una condena, o que lo posibilita a que lo entienda como un bacán, este es mi punto de partida, aquí para adelante es crecimiento, con sus baches y todo lo que queráis, pero es crecimiento. Es que es interesante porque pensar en el diagnóstico en la condena tiene a la base ciertas presuposiciones, como que viene algo desde adentro nuestro que está roto. Y eso desde adentro nuestro que está roto ya no es arreglable. Mm, Como que yo ya soy así, como que se me rompió algo. mm, Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que lo que nosotros llamamos enfermedades mentales no funcionan así. La mayoría de los problemas de salud mental que nosotros experimentamos no son ese tipo de condena. Son bastante maleables y tienen pronósticos buenos tras tratamiento, porque después les voy a explicar por qué, ¿sí? Para no adelantarme. Ahora, el punto central de que describen y nos explican entonces es que hasta este punto, cuando nosotros vamos a hablar de enfermedades mentales, nosotros le estamos poniendo nombre a algo. ¿Cómo es eso? Vamos ya a, este es 1967. Este era un manual muy antiguo, que también es muy infame, porque era el manual justamente antes de que la homosexualidad fuera despatologizada, ¿sí? Lo pongo aquí simplemente porque en este manual quiero que veamos las características de cómo se definía un trastorno mental común que vamos a llamar depresión. Y disculpen que lo ponga en inglés, pero no lo encontré en español. Pero decía que le llamaban neurosis depresiva a lo que nosotros llamamos depresión hoy en día. Y decía que este desorden se manifiesta por una excesiva reacción de depresión a un conflicto interno o a un evento identificable como la pérdida de un objeto querido o una posesión que nosotros apreciamos mucho. Se tiene que distinguir de otras cosas y ahí daba las distinciones con otros tipos de trastornos. Ahora, fíjense lo escueta que era la definición original que trabajamos en los 60 de la depresión. Era una reacción excesiva de depresión en relación a un conflicto o a una pérdida. ¿Cómo? ¿Quién dice que es excesivo y que no? mm. ¿Cómo yo digo, Cristóbal, que tu pena por perder a tu perro es excesiva si es que yo tuve una pena menor cuando perdí a mi perro? ¿Será que hay un estándar de pena que uno tiene que tener por la pérdida del perro? Mm, ¿Será que puedo yo no entender cuál es el valor que tiene tu perro para ti? mm, Eso genera conflicto. Era difícil poder ponernos de acuerdo entonces cuando una persona está deprimida y cuando no. Específicamente por este punto de ser excesivo, ¿sí? Si yo soy menos sensible, voy a encontrarlo más excesivo que si soy más sensible. mm, Entonces, vamos a ver cómo esto se diagnostica hoy en día. Vamos a ver la diferencia. Este es un manual del año 2013. Creció un poco el texto, ¿sí? Fue un poco más largo, pero si se fijan, una diferencia importante es que tiene criterios. Entonces nos va a decir que una persona tiene lo que llamamos trastorno depresivo mayor, que eso es lo que llamamos depresión, cuando tiene 5 o más de los siguientes síntomas o de los siguientes fenómenos. Ahora les cuento un secreto de este manual. La regla en general para poder encontrar un diagnóstico y decir tú necesitas ayuda es la mitad más uno, porque si te fijas son 5 o más, la mitad más uno. ¿Sí? Ahora sí tenemos que tener dos diagnósticos, dos características que sean centrales a lo que nosotros llamamos depresión, que es el estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o placer. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 5 más de esto, incluido no poder dormir o dormir mucho, estar fatigado, sentirme inútil, no poder pensar o concentrarme, no necesariamente va a decir que yo estoy deprimido, sino que además de eso necesitamos que esto cause un malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Esto es muy parecido a la versión del 67, porque lo que antes era excesivo, ahora es clínicamente significativo. ¿Quién juzga eso? El clínico. Entonces ya no lo pusieron como en una sola línea de exceso, sino dice, bueno, este malestar es suficiente. Pero sigue estando a criterio de los clínicos. Y luego, descarte. Te va a decir que esto no tiene por qué ser generado por una sustancia u otra afección médica, porque tú puedes tener ciertas enfermedades médicas que van a simular este mismo efecto de la depresión. No se explica por otros trastornos.
Y algunos trastornos se asocian a otros trastornos, y nunca había un episodio maníaco o hipomaníaco. Esos son episodios en los que las personas tienen mucha energía o están muy irritables y son bien característicos. Y si no ha estado eso, entonces nosotros podemos decir, esta persona tiene un trastorno depresivo mayor. ¿Se fijan de la diferencia desde el año 67 al 2013? ¿Sí? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque es sobre esta diferencia de la que nosotros vamos a versar toda la charla siguiente. Porque esto va a reflejar qué entendemos por enfermedades mentales, pero necesito, como no todos trabajan en esto, que veamos cuáles son los criterios que nosotros los clínicos usamos para eso. Y estos están en internet, son de uso abierto, entonces también pueden revisarlo ustedes. Ahora, vamos un poco de historia. La historia de los trastornos mentales tiene que ver, como los conocemos hoy día, con una revolución que se llama revolución operacional. Antes del 80, que es que salió la tercera versión de este manual del que estamos hablando, el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, había mucho menos consenso y mucha más ambigüedad. Antiguamente en los asilos, cuando parte la descripción de los fenómenos de enfermedades mentales, lo que veíamos era que las personas describían los fenómenos como podían hacerlo. O sea, Sergio veía una persona que estaba muy triste y él le ponía el nombre, esta persona está media melancólica, según su propia tradición familiar, como sus papás lo llamaron. Yo, Cristóbal, veía a la misma persona triste y le ponía otro nombre, entonces cuando íbamos a conversar para poder hacer algo, para ayudar a esta persona, no nos entendíamos. Después intentamos, ahora imagínense que eso puede pasar entre mí y Sergio, que compartimos una misma cultura. Imagínense lo que pasa entre distintos países. Entonces una persona en Rusia le ponía un nombre, una persona en Estados Unidos le ponía otro nombre, y así. Entonces teníamos descripciones que eran al principio muy pictóricas. Se hacían como estas descripciones de los libros antiguos donde se ve una persona que está melancólica y no siente el peso de la existencia y bien larga, a disminuir a este cuadrito chiquitito de lo que sería esto, que todavía no nos podíamos poner de acuerdo, pero no era fácil poder ponernos de acuerdo. Entonces ya, ¿cómo defines tú que esta persona está deprimida para que entre el jefe? No, es excesivo. ¿Cómo? ¿Por qué es excesivo? No, pero y así con toda la lista de trastornos. Ante esa complicación, tenemos que entender que históricamente estamos en un periodo en el que se estaba buscando en la ciencia hacer ciencia natural, y eso significa encontrar una fórmula matemática que nos permitiera decir cuáles son las condiciones para llegar a algo. Yo sé que el hielo es hielo a tal presión ambiental, el agua a tal temperatura. Lo que configura el hielo son las condiciones para llegar al hielo. Y se preguntaron, ¿por qué no hacemos lo mismo con los trastornos mentales? Podemos operacionalizar. Y lo que hicieron fue eso. Entonces dijeron, hagamos una lista de criterios que sea como una fórmula matemática, que si tú cruzas un umbral, tienes el trastorno. Pero si no cruzas el umbral, no tienes el trastorno. Y en eso se empezaron a poner de acuerdo. Esto se hizo el año 80 de la mano de una persona que se llamaba Bob Spitzer. ¿Sí? Lo interesante de esto es que el ideal de Spitzer tanto era así, que esperaba que el manual se usara solo, que no tuvieran que haber clínicos evaluando esto, porque los clínicos iban a contaminar la realidad del manual con sus juicios. Como yo estoy contaminado porque tengo una opinión sobre el tema, prefiero que este diagnóstico incluso lo hagan personas que no sepan nada del tema. Solamente que lean el manual, pregunten y ahí aparezca. ¿Sí? El 2000, perdón, en los 90 sale la nueva versión, que era el DSM-4. Y en el DSM-4 ya esto se asienta, pero lo más interesante de ese manual es que cuando sale no se vendió a las personas que trabajaban en salud mental. Se agotó de buenas a primeras y se las compraron las personas en su casa para autodiagnosticarse. Porque la idea de esto era que fuera un manual simple de usar. Y como esto se genera en Estados Unidos, lo que pasa en ese contexto estadounidense es que las empresas farmacéuticas son capaces de poder ofrecerte a ti en la tele los fármacos, ¿sí? Directamente al consumidor. Entonces, lo que hacían era poner, ¿tiene usted ánimo bajo? Ah, usted tenía una disminución importante del interés en placer por casi todas las actividades, ha tenido insomnio, quizá usted está deprimido, puede probar este fármaco, consulte con su médico. Entonces las personas empezaron a autodiagnosticar y se creó un sentido común respecto a lo que son las enfermedades mentales asociadas a las pastillas, por un lado,
Y por otro lado, las personas cuando se sentían mal, se autodiagnosticaban, iban a presionar a los médicos. Y los médicos que ya estaban quemados porque tienen mucha gente que ver, muchas veces seguían esa presión y empezamos a generar ahora sí un conocimiento popular respecto a lo que es la depresión, popular respecto a lo que es la ansiedad, pero ya fuera control de lo que era este manual. Acá es cuando nos empezamos a tomar las enfermedades mentales como si fueran como otra enfermedad, por contigüidad, porque le llamamos enfermedades. Pero al mismo tiempo, también se sedimenta, por decirlo así, el conocimiento popular respecto a esto, sin la advertencia que tenían estos manuales, que muy pocas personas la leen, pero es que estos manuales quieren ir detrás de la ciencia. O sea, no van a la punta, no están diciendo la verdad, sino con cierta seguridad nosotros podemos decir que las personas que cumplen con estas características lo están pasando muy mal de esta manera. Es sacar una foto. Lo que les quiero contar con esta historia, entonces, que hasta acá estábamos mejorando la manera de sacar fotos. Era como, ¿cuál es la resolución, mejor resolución que le vamos a poner a la cámara para poder sacar la foto? No estábamos diciendo qué pasó antes ni qué pasó después. ¿Sí? Esa es la historia que llegamos acá. Y el foco era en ponernos más de acuerdo. Este manual nació porque nos queríamos poner más de acuerdo como disciplina. Entre nosotros. Ahora, sin embargo, esto tocó otras áreas, más allá de la descripción, que son las decisiones diagnósticas, porque toca definir qué es lo que es normal y qué es lo que no es anormal, lo que no es normal. Y eso es difícil. Ya cometieron un error grande con incluir la homosexualidad como una enfermedad que hubo que sacarla tras muchas protestas. Una gran conquista. Entonces también están un poco desacreditados. Y ellos tomaron la opción de un modelo que se llama el de las disfunciones dañinas. Lo que nosotros vamos a considerar anormal es que tú tengas una disfunción, algo que no esté funcionando bien, que te esté generando daño. En eso entonces, malestar clínicamente significativo y una disfunción que subyace a todo esto. Eso es lo que ellos querían lograr. Y otra cosa que querían hacer era poder detectar casos reales y quitar casos falsos. O sea, recuerden que el objetivo de esto es poder ayudar a la gente. Entonces yo quiero que esta foto que estoy sacando meta más personas dentro de la gente que necesita ayuda, que sí la necesita, pero que no meta dentro del saco de gente que necesita ayuda a quien no la necesita. Entonces, como una red, que si es que estos hoyos fueran muy grandes, ese pescado se cae. Si los hoyos son muy chicos, meto muchos pescaditos chiquititos. Entonces también tuvieron que tener la tarea de calibrar quién necesita ayuda y quién no. Y en eso hicieron sus definiciones, pero dado que el manual no fue utilizado mayoritariamente por clínicos ni por profesionales, sino por las personas en sus casas, bajo estas mismas presiones ocurrió lo que se llamaba inflación diagnóstica. Es que empezamos a diagnosticar más de la cuenta, porque muchos criterios favorecían que más personas que tenían el diagnóstico entraran, o sea, que no tenían el diagnóstico entraran en la bolsa del diagnosticado. ¿Sí? Ahora, todo lo que se da entonces dentro del ámbito de la enfermedad mental y psicopatología tenía que ver con un criterio de utilidad. Nosotros queremos poder ayudar gente y a veces necesitamos, por ejemplo, meter más gente dentro de la bolsa, porque así capturamos la mayor cantidad de gente que necesita ayuda y después, si es que no la necesitan, le decimos, o sea, que usted no necesita ayuda. ¿Qué les quiero contar con esta parte de la historia? Que hasta el momento, entonces, desde el 67 en adelante, este ejercicio definitorio tenía que ver con poder tomar mejores decisiones y ponernos mejor de acuerdo. No estaban en ningún caso diciendo en estos manuales, esta es la causa de la depresión, esta es la causa de la ansiedad. No estaban juntos. Era de hecho poder delimitar qué vamos a entender por depresión para buscar las causas. ¿Qué vamos a entender por ansiedad para buscar las causas? ¿Qué vamos a entender por trastorno obsesivo compulsivo para buscar las causas? No, entonces, explicaban, solamente describían. ¿Sí? Qué inevitable, a propósito de este recorrido histórico que así, no pensar en el contexto histórico, valga la redundancia, en el 80, en el 90, en el año 2000, cómo ocurrían las cosas, como la inercia cultural o el impacto cultural que las nuevas costumbres, las nuevas cosas que empezamos a hacer tenía sobre la vida de las personas como para poder pensar. Estaba pensando cuando mostraste los Spitzer, pero después mostraste el DSM-4 en el 90,
que si uno lo piensa, los avances tecnológicos, si es que tú querías desde el 80 al 90, generan un cambio súper power en las personas, cambios de conducta. Piensa que con la llegada del VHS las personas tienen la sensación de que pueden parar el tiempo. Tú podés poner play rec y grabar tu programa y después verlo a la velocidad que tú quieras. Y es una semillita que se planta para que uno hoy día sea pseudoadicto a Netflix, a YouTube, porque nada puede interrumpir lo que estáis viendo en el fondo. Spotify Premium, si queréis. No me gusta que me aparezca la niña preguntándome si es que quiero, no, lo quiero y no quiero que me interrumpan lo que estoy haciendo. Ahora, Claro, 1994, 13 Banners, World Wide Web, triple, conectémonos todos. Yo recuerdo que a fines del 2000 o a principios del 2000 hubo una epidemia de autodiagnóstico de las personas metiéndose a internet y autodiagnosticándose las cosas que iban apareciendo. Entonces, esta intención de Spitzer, esta aparición del DSM-4, esta aparición del Internet, venía como con una inercia cultural que era inevitable que pudiese desembocar en algo similar a lo que he estado comentando en el fondo. Entonces, qué interesante mirar el contexto para también mirar el contexto en el que estamos hoy día a propósito de que hay cosas que están pasando fuera de nosotros, que pueden estar generando repercusiones inevitables internamente y que de sí, repente por la velocidad del día no las vemos, pero que están ahí, que están con fuerza. y que crean realidades discursivas. O sea, en este sentido lo que crearon es un discurso sobre las enfermedades mentales. Ahora yo tengo una herramienta para poder decir qué me pasa y encontrar una explicación. El punto es que la asociación que se hizo en ese entonces fue decir, ahora yo tengo una herramienta para encontrar una explicación. No se dijo, yo tengo una herramienta para poder sacarme una foto. Estamos todavía en sacar la foto, no estamos haciendo video. Mm. Y al mismo tiempo, además de eso, en los medios se nos está ofreciendo la solución farmacológica. Por favor, nadie interprete en este caso que yo estoy en contra de la psicofarmacología. La psicofarmacología sirve y funciona, pero es el contexto en el que estaba pasando. ¿Sí? Mm. Ahora, hasta acá. ¿Qué he querido decirle hasta acá? Nosotros clasificamos para poder compartir información de manera simple y tomar decisiones. Esa es la primera idea que queremos. Compartir información de manera simple es no contar la hora en la que yo recopilé la información a Sergio, sino contarle el resumen en base a estas categorías que yo voy llenando. Las clasificaciones van cambiando según sean útiles para estos fines. Entonces también vamos agregando, quitando cosas según su necesidad, pero desde 1980 el foco mayor es que nos pudiéramos poner de acuerdo. Queríamos que hubiera mayor consenso para poder estudiar, para poder tratar. Pero al mismo tiempo, las categorías que nosotros creamos para poder investigar y tratar no eran un video. No significaba que un diagnóstico fuera una causa, era sacar una foto. Entonces, un diagnóstico de este tipo en salud mental, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de la conducta alimentaria, no te está diciendo, ahora sabemos cuál es la causa de tu problema. Estamos diciendo, ya delimitamos cuál es el borde de tu problema y ahora vamos a buscar la causa. Tenemos ideas de causas, pero no hay una, y a eso vamos a llegar. Mm. Entonces, cuando nos empezamos a acercar a esto, ya sabemos que un diagnóstico en sí mismo no es una condena porque no te está diciendo directamente que tú no tienes algo roto dentro. Lo que está diciendo el diagnóstico es tú estás muy triste y estás suficientemente triste para requerir ayuda. Cuando uno se le diagnostica de ansiedad es que tú estás bastante alerta. Eso es un diagnóstico de un trastorno ansioso. Estás bastante alerta y parece que estás bastante alerta y bastante tenso con las relaciones interpersonales. Le llamamos ansiedad social. Estás ahí muy, muy, muy alerta todo el tiempo y no puedes calmarte. Entonces es generalizado. Son como, por decirlo así, ponerle un rótulo de esta experiencia humana ahora necesita ayuda. ¿Sí? Todavía no explicamos. Ahora, las causas, que es de lo que he evitado hablar todo este tiempo, también tienen historia, pero esa es otra historia. Cuando nosotros vamos desarrollando, o cuando fueron desarrollando, el conocimiento en psiquiatría y en psicología, esto no se desarrolló al margen del contexto científico de la época. El contexto científico de la época y el contexto médico de la época era el contexto del descubrimiento de que las bacterias causaban ciertas enfermedades.
Oye, Antes de eso, nos... Dime. disculpa, Cristóbal, que hay una pregunta súper buena a propósito de ¿Sí? esto, que creo que articula perfecto, pero dice que hay más enfermos mentales que en los años 80 o hay más diagnósticos de enfermedades mentales. Uf, qué buena pregunta, qué difícil pregunta. Oh, sí, la misma Nosotros pregunta. ¿Cuál es el mejor disco de la sabemos... historia? Sí, mira, nosotros sabemos que hay un incremento, por ejemplo, en trastornos depresivos, usando las mismas medidas que antes. Como estamos usando las mismas medidas que antes, sabemos que hay más. Cuando nosotros cambiamos la medida, es mucho más fácil atribuir el cambio a la medida. Y tendríamos que ver o ajustar cuál medida es más sensible. ¿Qué quiere decir sensibilidad de una medida? Que sea capaz de capturar algo. Y cuando una medida es más sensible, también mete al saco gente que no tiene que entrar. Entonces encontramos inflación. Hasta el momento sí estamos teniendo en la sociedad actual más problemas de salud mental. Los mayores problemas de salud mental que estamos teniendo tienen que ver, por ejemplo, en las sociedades industrializadas como la nuestra, que los factores estresores que antes eran circunscritos en el tiempo, digamos, estábamos con Sergio hace 700 años y íbamos a salir a cazar algo o al bosque y nos podía morder un lobo. Y nos mordía un lobo y bueno, nosotros nos asustábamos por el lobo y estábamos estresados por el lobo, pero ya después volvíamos a la casa y estábamos tranquilos conversando otras cosas. Pero ahora la sociedad tiene otros estresores que nosotros interpretamos igual como de vida o muerte. Tenemos jefes que nos gritan, tenemos la posibilidad de no tener estatus, tenemos los problemas que tenemos en la sociedad, donde la sociedad, o sea, donde la ciudad está contaminada, el taco, entonces estamos todo el día tensos. Y esta misma tensión que generan, o se le llaman estresores crónicos, están bastante asociados también a problemas de salud mental. Entonces tenemos mucho más acceso a tecnología, mucho más acceso a también salud, vivimos mucho más, pero al mismo tiempo también tenemos estresores más grandes que antes no teníamos y que duran más en el tiempo. Esa es la explicación que yo tengo por lo menos, pueden haber Mm, muchas más. mm. Así que en corto creo que sí, hay más. No, está perfecto. Sí, sí, en definitiva es una buena pregunta porque me, me- nada, me parecía que era una buena lógica de integrar toda vez que en poco tiempo, porque si lo pensáis 10 años, por lo menos los tiempos que marcaste, o del 67, casi 70, al 80, al 90, y de ahí para adelante, eh, eh, se ven que hay mucho avance, entonces vale la pena preguntarse al menos, oye, bueno, ¿esto a qué responde? ¿A que teníamos menos capacidad de diagnóstico antes y ya tenemos más? ¿O derechamente tenemos más enfermedades mentales? Eh, es una buena explicación al menos Sí, como para poder... Ahora, como bien dijiste tú, probablemente esa es la explicación a la que has llegado tú y pueden haber otras, sin embargo, es bien clara. sí. Hay una revisión cortita que salió en la revista Nature, que es una revista científica de muy alto prestigio, de muy difícil publicar, este año, donde mostraban una encuesta de salud mental que se hace desde el año 2011 hasta el 2017 en Estados Unidos. Y los adolescentes iban de entre los, no me acuerdo si 13 a 26 años, o sea, esa etapa de juventud, los problemas depresivos iban aumentando con el tiempo y justamente empiezan a aumentar cuando llegan los smartphones. Ahí llegan los smartphones, se empiezan a masificar y empiezan a aumentar. Correlación es correlación, no sabemos si eso lo causa. Lo que se piensa es que también la hiperconexión nos estresa más y nos pone mucho más expuestos a estar alterados. Entonces, a comparaciones sociales también con otros, a estar siempre viendo en un perfil de Instagram a una persona que tiene una vida mejor que yo porque sus fotos son más bonitas, ta, ta, ta. Entonces, sí, al parecer hemos tenido un incremento en problemas de salud mental. Van de la mano también del cambio climático, de los cambios sociales que estamos teniendo. Pero esto siempre es sujeto a una segunda revisión. La Celia que veo hace una pregunta que también me parece que es interesante a propósito del proceso que tú bien manifestaste anteriormente. Pareciese ser que hay una asequibilidad mucho más amplia de las personas a poder acercarse a estos manuales, de que sean contenidos que ya no están sujetos solamente a una persona, sino que son más de libre acceso. Entonces, puede ser que el aumento también tiene que ver con que la gente, al saber más, está más consciente de que pueda eventualmente estar enfermo. Sí y no. Eso sí nos puede aumentar la cantidad de gente que va a pedir ayuda, Ujú. ¿sí? Pero este tipo de encuestas grandes generalmente son encuestas que se aleatorizan.
Entonces yo voy a seleccionar algunas personas y voy a preguntarle hartas cosas para yo determinar si esta persona tiene este problema o no. Mm, Entonces es una persona externa la que hace la evaluación, que esas son las más confiables. Y esas que son más confiables de esa manera también han mostrado aumento. mira. Entonces, yo podría decir que sí, están aumentando, que sí hay una influencia de tener más accesibilidad, pero yo encuentro que eso es bueno. Porque si bien antes hablábamos de que uno se puede autodiagnosticar, al menos ahora estamos normalizando más que existen problemas en salud mental. Mm, Que las personas que tienen un problema en salud mental no están solas y no van a tener esa sensación de deficiencia que uno puede tener si es que no sabes que hay otras personas que también lo padecen y que es algo relativamente ocurrente, sí. no es Bueno, extraño. la segunda parte de la pregunta tenía algo bien cierto también, que nuevamente yo creo que recala en lo cultural, en la crianza, si es que tú querís, pero probablemente, yo como siempre el mismo ejemplo cuando me hacen esta pregunta o me acerco a temas que no son de mi jurisdicción, yo no soy psicólogo clínico, pero en Ujú. definitiva, mis papás, ponte tú, mi papá me decía, bueno, cuando chico tener depresión, ¿qué es eso? Una patadita, discúlpenme la expresión, una patadita en el poto y siga para adelante. Sí, Como la forma de tener aproximación a las enfermedades mentales o a las patologías de este tipo eran totalmente absolutamente distintas, de comunicarlas y en su resolución era algo más inmediato quizás, como que, ya, y la pena para sí. adentro. Y estábamos bien solos con eso. Ese era un punto. Eso es lo trágico de esa historia. Porfa. Como que eventualmente pensamos que iba a formar carácter, pero nos hemos dado cuenta que eso no forma carácter, eso genera un factor de vulnerabilidad más. Bueno, como les comentaba, la historia de la causa es otra historia. Esta fotito que les pongo ahí es la famosa serotonina, ¿sí? Ah, causante por su ausencia de muchos males para algunos. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos también a armar las clasificaciones y los tratamientos en psicología clínica, en psiquiatría, esto va de la mano también del desarrollo de la medicina. O sea, la medicina ya va más avanzada y tenía una hipótesis de enfermedades, que era esta hipótesis bacteriológica, donde se descubrió que ciertas bacterias generaban enfermedades y también ahora sabemos que ciertos virus generan enfermedades. Entonces había una causa. Y si yo ataco esa causa, puedo entonces atacar el problema. Si yo encuentro cuál es la causa de esto que nosotros llamamos depresión, de ese dolor tan intenso de las personas, y lo puedo sanar farmacológicamente, se acaba el problema. Mm, Tal como nosotros descubrimos los antibióticos, tal como nosotros ahora estamos esperando una vacuna o un antiviral. Esa era la esperanza. Entonces era una esperanza muy noble la que genera esto. Era con todas las ganas de ayudar. Pero eso generó que se asumiera que existe una causa única biológica en las enfermedades mentales. Y que el discurso popular fuera que existe una causa única. Esa causa única le llamamos un desbalance neuroquímico, que las personas deprimidas tienen un problema con la serotonina, la noradrenalina, todos aquellos neurotransmisores que te activan un poco, pero como que fue dejando de lado otras cosas. Ahora, el problema de esta explicación de la causa única biológica es que deja de lado otras más que les voy a contar, pero al mismo tiempo que se siente como que no puedo hacer nada. Ya como me dio esto, me dio como me hubiera dado una infección bacteriológica, entonces tengo que esperar que encuentren el equivalente al antibiótico para esto, o tomar las cosas paliativas por mientras. mm, Genera desesperanza, y genera pérdida de sentido de agencia. Alguien decía antes, como también es malo que las personas se identifiquen con la enfermedad mental, como yo soy depresivo. Y eso también fomentaba este discurso, ¿sí? Entonces, a eso se le llamaba en su momento reduccionismo biológico, pero fue un boom. Ahora nosotros sí sabemos que existen déficits o problemas de neurotransmisores que están mm, asociados a problemas de enfermedad mental, por lo mismo los antidepresivos y todos los psicofármacos funcionan y son necesarios. Pero que funcionen y que existan no significa que sea la única causa, que sea la causa. No significa que venga desde adentro. Puede pasar, por ejemplo, que algo me pase en la vida, que mi cuerpo genere un cambio. Por ejemplo, cuando estoy muy estresado, libero noradrenalina y libero cortisol. mm, Y no puedo decir que el estrés me lo causó la noradrenalina y el cortisol desde adentro.
sino que lo que me pasó afuera, y como yo lo evalué, me generó esto. Y me generó esto para mi cuerpo prepararse para atacar o correr. Es una respuesta natural del organismo cuando estamos asustados. Mm. ¿Sí? Entonces, esa era la hipótesis que era el discurso popular, pero siempre lo ideal era poder diagnosticar, y si yo diagnosticaba la depresión y encontrábamos esto y sabíamos que ya teníamos esta base biológica y atacábamos la base biológica, se pasaba el problema. Mm. Ahora, la consecuencia adversa de eso es que creamos este discurso que la depresión se gatilla y se genera como desde adentro, que la ansiedad se gatilla y se genera desde adentro, que el TOC se gatilla y se genera desde adentro. Pero volvamos a ver un ejemplo de la depresión, porque también cada mundo de fenómenos de salud mental es todo un mundo. Nosotros sabemos que hay ciertos genes que hacen que ciertas personas sean más tendientes a reaccionar a los ambientes. ¿Para bien o Espérate, para mal? disculpa, claro, que dijiste algo que no quiero dejar pasar en alto porque creo que puede ser como revelador para quienes nos acompañan hoy día a propósito de los tiempos que estamos viendo hoy día. Esa interpretación cultural, dijiste puntualmente que en definitiva hacía que hubiera un impacto sobre la capacidad de agencia. Sí. Quiero detenerme en ese punto principalmente porque parece que hay un acto finalmente, bueno, más o menos afectado, pero voluntario, volitivo, de poder hacer una lectura, hacer una interpretación, en la medida que uno esté obviamente mediado por algún tipo de patología mayor, pero que en definitiva le da facultades a la persona para poder saber que puede hacer un diagnóstico, una lectura de eso que está viviendo, de forma de actuar o no actuar derechamente. De cómo no me hago cargo de esto. Y me quiero tener este punto porque, además, y me acordé por eso, está con nosotros, nos está acompañando, que nos salga acá así, el jefe. Ya. Y si usted escucha al jefe de nosotros hablar, está el señor decano Jorge Sangüesa acompañándonos, si usted lo escucha hablar de capacidad de agencia, él toma la definición que genera Amartya Sen, que es premio Nobel premio Nobel, para decir que la capacidad de agencia es la posibilidad de poder poner a disposición de las metas y los objetivos todos los medios necesarios para la consecución de aquellos. Y parece que todos los medios no es solamente los recursos que uno tiene materiales, sino que es más importante aún, todos esos recursos psicológicos es que tú querés que te permiten poder describir, definir, darle significado y sentido a las cosas que queremos. Y por Sí. tanto, dado el contexto en que estamos, y que me parece que podría ser súper liberador, es que pareciese ser, o no sé si liberador, pero sanador, el que quien nos acompaña y quien no sea psicólogo necesariamente o entendido en el tema sepa que de repente la posibilidad de poder nosotros desligarnos de estas como creencias culturales que nos atan a ciertos resultados que parece que van a ser así siempre, limitan esa capacidad de poder generar cambios, como decía Roberto la semana pasada, de poder dejar pasar la nube para poder apreciar lo hermoso que puede llegar a ser el sonido de lo que sea que esté ocurriendo en este momento en tu casa, desde tu respiración, la sensación de tu guata, o sea, tomar un poco de control respecto de cosas que pueden ser súper mundanas, pero que en definitiva son universos. Estoy Entonces, 100% de acuerdo. bueno. Para mí, para mí, en este sentido, y no me gustaría que esto se entendiera como una especie de voluntarismo, como estás deprimido, levántate de la cama y sal, No, porque no, no, no todo lo funciona contrario. así, No, no, todo lo no. contrario. Sin embargo, hay algo que hacer, Eso. hay espacio, se puede hacer algo. A mí me gusta mucho la definición de psicopatología, que es como las enfermedades mentales, que hacía un psiquiatra alemán, creo que era Jürgen Blankenburg, que decía que las enfermedades mentales son una pérdida de libertad. Esa es la característica central. Yo no puedo sino sentirme triste. Yo no puedo sino estar alerta. Yo no puedo sino portarme bien. Para él era esta restricción del espacio de posibilidades. Y si nosotros entonces damos como única explicación que tú tienes un déficit desde adentro, también tu campo de posibilidades se restringe. Te restringe la posibilidad de elección. Como que no hubiera nada más que hacer. Y eso no está sustentado por lo que nosotros sabemos hoy día científicamente. Y por otro lado también genera ese espacio de mayor desesperanza. Como que yo tuviera algo roto. Y el mensaje de esto es que eso no es así. Porque si viniera desde adentro, no podríamos hablar de enfermedades mentales en pandemia también, porque la pandemia nos hace sentir peor. Y algo nos pasa, más allá de lo que viene desde adentro. ¿Sí? Ahora nosotros sabemos que sí hay cosas genéticas en la depresión, sí tenemos cambios hormonales, tenemos cambios en nuestros neurotransmisores también. También hay personalidades que se pueden deprimir o poner más ansiosas.
ciertos rasgos de personalidad. Sabemos que como nosotros le demos significado a los eventos, quizás como lo que hablaron la semana pasada con Roberto, de aferrarnos tanto a algo también puede generar o estar asociado a esto. Sabemos que nuestras conductas también pueden fomentar o amplificar o disminuir la depresión. Sabemos un paper ya de 1999 de Kenneth Kendler, que es famoso en el mundillo de la depresión, que los eventos vitales estresantes explican en 2/3 la generación de la depresión. Sabemos que el contexto próximo, o sea, qué está pasando ahora mismo, Mm. es un factor que nos puede generar algún problema, y sabemos que la cultura también. Hay culturas que viven la depresión distinto. Si nosotros vamos a Oriente, Asia, las depresiones son más corporales, no se hablan como una cosa experiencial emocional, sino como que mi cuerpo no funcionara. Sabemos también otras culturas que utilizan la tristeza para hacer que otras personas se sientan culpables. Creo que es en el Tíbet, una tribu chica, que le llaman hígado roto a la tristeza. Entonces tú hiciste algo que a mí que yo no creo que está bien, y yo me pongo triste para que tú te sientas culpable y repares. Entonces incluso la misma expresión de las emociones va variando culturalmente y va influenciando cómo se manifiesta lo que nosotros llamamos depresión. Y esto nos genera un problema, porque ¿cuál es la causa de la depresión? Si tomamos todos estos antecedentes, podemos llegar a una postura un poco nihilista y decir no sabemos cuál es la causa, pero sí sabemos varias. Y lo que yo creo que el problema está en la pregunta y la idea de base. Que el problema, ¿por qué es tan difícil encontrar la causa de la depresión o la causa de la ansiedad? Es porque estamos buscando la causa. Porque lo que nos ha orientado a movernos para poder entender esto que llamamos enfermedades mentales es como que tuviéramos algo roto desde dentro que hay que encontrar. Tanto es así que creo que en el 2013 el director del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, Insel en su momento, dijo que no se iban a financiar más estudios en salud mental que no implicaran un factor biológico. Y esa era la postura defendida en ese entonces. Está en su blog, si lo quieren leer. Vamos a ¿Sí? echarle una miradita. Sí era la cosa. Y si esto es así, hasta acá lo que les quería contar es que los nombres que nosotros usamos con las enfermedades mentales son descripciones. No les van a decir a ustedes les pasa esto y se explica por esto. Eso lo van a encontrar, también lo van a tener, pero no desde el nombre. Han cambiado con el tiempo hasta llegar a una lista de criterios simple, y que sea simple es que es más fácil que lo compartamos, pero que sea simple también hace que dejemos muchas cosas de lado. Y hay una serie de problemas asociados, pero no vamos a entrar en. Las descripciones buscan ser útiles para investigar y tratar, y en eso son útiles. A mí me gustan los manuales diagnósticos, la verdad. Mm. Pero creo que el problema no está en el manual, el problema está en cómo nosotros lo usamos, le ponemos mucha fe. Pero para lograr el objetivo de que nos pongamos de acuerdo, funcionan bien. Podemos mejorarlo, pero nosotros tenemos más o menos seguridad que si hablamos, mira, sabes que Sergio se deprimió y cumple esto, más o menos sé qué esperar. Entonces, funciona. En No ese, dan en ese, en explicación. ese sentido, está, disculpa que te pregunto, el que me Sí, parece atingente la pregunta a propósito de lo que posibilitan los manuales, como bien dijiste. La Carol Soto, ella dice que no es del área de la psicología, pero la pregunta es, ¿cómo saber cuándo es momento para pedir ayuda profesional en el fondo? Muchas veces nos acostumbramos a estar en determinado estado y no somos capaces de diferenciar el estado temporal de tristeza versus una depresión, por ejemplo. me Entonces, comprometo, me ¿Mm? comprometo a responderlo al final. Tengo una diapo. Genial. Ah, perfecto. Carol, Sí, ya viene. va. Bueno, nada, una explicación, como les decía. O sea, todo lo que les quería contar ahora es que ponerle un nombre no significa decir por qué. Es Mm. decir, qué. ¿Sí? Nos falta el por todavía. Y ahora tratemos de ver qué es lo que tratan de describir las etiquetas, porque es distinto nombrar algo que la cosa nombrada. Como decía Bateson, creo que no es lo mismo que el mapa que el territorio. Sí. ¿Sí? Lo hice mal, aquí sí. ¿Qué cosas son los trastornos mentales? Una primera aproximación a qué son los trastornos mentales van a decir que son esenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen ciertas características necesarias para contar dentro de su clase. Eso suena un poco abstracto, pero es lo mismo que yo les estaba diciendo antes, de que hay una esencia de la depresión que vamos a encontrar, que es este desbalance, y eso es la depresión. Todas las manifestaciones posteriores se causan por esa esencia. Así como una bacteria genera, creo que la neumonía,
No soy médico, así que me puedo equivocar infinito con eso, pero sabemos que una bacteria generan varias enfermedades. O como el virus actual del coronavirus genera este síndrome respiratorio agudo, vamos a encontrar el equivalente esencial, esa esencia, al de los trastornos mentales. Lo importante de esta perspectiva es que existen independientemente de si lo reconocemos o no. O sea, la persona deprimida está deprimida, yo le ponga el nombre deprimido. O la persona que está ansiosa, le ponga el nombre o no. O sea, no dependen del acto de nombrar, existen más allá de nosotros. Esto era del diplomado de epistemología, es decir. Hay un énfasis en una causa simple y bien definida, y esto es súper importante. Mientras más simple y mejor definida la causa, más fácil es tratar, porque elimino la causa y elimino todo lo demás. La característica que tiene que tener esa causa es que los individuos con el trastorno tienen la causa, y los individuos sin el trastorno no tienen la causa. Nos hemos dado cuenta que esto se pone un poco ambiguo con las enfermedades mentales, porque también es difícil encontrar puntos de corte para saber cuán baja serotonina, cuán bajo algo, cuán alto algo, porque no es una bacteria, que está o no está. ¿Sí? Ahora, esto tiene una consecuencia importante, que en el caso de la depresión, vamos a decir que la depresión es un desbalance neuronal que está en el cerebro. Y es ese desbalance el que va a causar todos los síntomas. Ahora, como veíamos en esta diapo anterior, esa causa simple y única no se sostiene mucho con la experiencia de tristeza aguda o con la ansiedad muy sostenida en el tiempo. Como que nos pasan muchas cosas y nosotros cuando hemos visto o hemos estado muy tristes, algo nos tiene triste. Cuando estamos muy ansiosos por algo. Algo del mundo que nos está incluyendo esto. Ahora, que nosotros podamos decir que una causa única biológica no es condición suficiente, no significa que no existan influencias biológicas. Las existen. Y como existen influencias biológicas, nosotros sabemos que a veces son más fuertes, la psiquiatría tiene un tremendo rol en poder proveer tratamientos farmacológicos cuando son necesarios. Y han ayudado a la calidad de vida de muchas personas. Porque aportan al tratamiento desde una vía. Entonces, si nosotros vamos a diagramar cositas, podemos decir que es el desbalance neuroquímico el que genera el insomnio, el que genera la sensación de inutilidad, el que genera la falta de concentración, el que genera el ánimo deprimido y la pérdida de energía. ¿Sí? Entonces, esto genera el resto. Y si yo quitara el desbalance neuroquímico, todo lo demás desaparecería. ¿Sí? Esa es la lógica de esta perspectiva y es la lógica operante en el sentido común de lo que son las enfermedades mentales. Está eso dentro. La consecuencia de esto es que estamos buscando harto esto y también vamos a atribuir que una persona que esté muy triste o esté deprimida o esté ansiosa tiene esto dentro. Entonces también existe este discurso moral, por decirlo así, de llamar a una persona como si fuera defectuosa. Y eso no es verdad. ¿Sí? No hay ningún defecto en esto. Vamos a hablar un poco de por qué una persona se puede deprimir como una experiencia común y humana. Otras personas van a decir que los trastornos mentales son construcciones sociales. Que es verdad que distintas culturas tienen distintas manifestaciones de trastornos mentales. ¿Sí? Y esto se toma como argumento para decir que son construcciones sociales y no existen más allá del acto nombrar. Todas estas posturas quiero destacar que son posturas discutibles. Es un debate que tenemos entre nosotros, ¿sí? Ahora, esta postura, las construcciones sociales habitualmente no se enfocan en las causas porque no es su foco. No tiene por qué existir una causa de algo que es simplemente yo lo nombro. O sea, no hace una diferencia entre el fenómeno en sí y el acto de nombrarlo, por decirlo así. Es el acto de nombrarlo la depresión. Entonces yo me pongo de acuerdo que esta serie de cosas son depresión y ahí entonces yo digo que esta persona está deprimida, pero podría ponerme de acuerdo con otras cosas también. Y si ya dejamos de estar de acuerdo con que esta persona está deprimida, ya no está deprimida. ¿Sí? Acá, una postura poder decir es que es distinto un dolor del juicio moral o del acto de nombrarlo. A mí me puede doler y le podemos poner distintos nombres, pero el dolor duele. Es una experiencia bien encarnada, ¿sí? Decir esto no implica que los factores culturales no influyan, son extremadamente importantes. Es de hecho la cultura lo que va a decir que es anormal y que no. Pero eso no significa hacerlo existir o no. Si nos va a hacer tomar acciones, va a hacer que nosotros podamos tener un GES para depresión y no para otras cosas.
pero no nos está respondiendo a la pregunta de qué son. Entonces nosotros Ahora, podemos decir la depresión es... sorry, Sí, una pregunta, porque lo mencionaste un par de veces y Alejandra quería la pregunta, pero a propósito de la serotonina finalmente, los niveles de serotonina, ¿cómo se miden? ¿A través de la sangre u otra? Eso no- si se miden, ¿terminan o no siendo un indicador de enfermedad mental? Así que yo logro medirlo, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo puedo medir? sí. Y en definitiva, si es que encuentro esa Ya, ausencia, ¿es indicador de enfermedad mental? hasta el momento no tenemos biomarcadores para poder decir esta persona tiene enfermedad mental y no tiene enfermedad mental. O sea, hasta donde yo sé. Y puedo decir con total seguridad que yo no soy experto en biomarcadores, pero hasta Mm, donde he leído no hay. no. Sería una revolución gigante. Sería, le daría la razón mucho a las personas que planteaban esto. Sí. Entonces el debate sería para allá. Y yo lo empezaría a creer así después de eso, si encontramos. O sea, creo que vale la pena Sí, dejarse llevar por lo que dice, ¿cierto? sí. Ahora, esto no lo dice el construccionismo social, pero sí es una como interpretación cotidiana de decir que esto es como es un consenso, es como decir que está dentro de tu cabeza, ¿sí? Como que no fuera real, relativizarlo, o que no existe la depresión propiamente tal, sino lo que nosotros queremos nombrar como profesionales de la salud. Y acá hay un punto que sí es interesante que voy a nombrar poquitito, es que el acto de clasificación de enfermedades mentales sí puede ser utilizado como una manera de controlar, que es algo que las personas que trabajan desde el construccionismo social ven muy bien cómo nuestras prácticas sociales influencian qué consideramos normal y qué no, pueden desarrollar desbalances de poder entre las personas, Mm, que es un área de desarrollo, pero muy bonita que les recomiendo leer si les interesa el tema. Y sí se puede utilizar este conocimiento para normalizar, para poder decir que lo tuyo es anormal y quiero que te adecues a mí. Entonces sí puede generar estructuras de desbalance que yo rescato mucho desde la perspectiva socioconstruccionista que aporta el socioconstruccionismo al estudio de la psicopatología. Ahora, lo que puede ser es que sí hay diferencias culturales. Nosotros sí nombramos las enfermedades mentales y sí según nosotros las nombramos decimos esto es normal y esto no. Y eso es una construcción social, veámosla por donde la veamos. ¿Sí? No nos está diciendo del dolor en sí mismo. Porque una persona consistentemente va a manifestar esta falta de energía, esta letargia, más allá de nombrar. Entonces, en este debate nos encontramos en un punto de inflexión, porque todavía no podemos decir que son las enfermedades mentales, por un lado, y por otro lado, porque las dos tienen puntos que son verdad. Es verdad que hay ciertos factores biológicos y es verdad que la sociedad influencia esto. Antes de poder llegar a una respuesta, podríamos rescatar que los padecimientos que vamos a llamar enfermedades mentales sí implican cambios en nuestro cuerpo. Como les decía, sí hay un desbalance, un cambio serotoninérgico, noradrenérgico, sí hay neurotransmisores involucrados, sí hay agentes proinflamatorios. Hay una relación importante entre inflamación. Están viendo también ahora la influencia de la flora bacteriana en el ánimo. mm, Encontraron todo un sistema ahí. mm. Pero que es difícil decirlo como causa o marcador. O sea, esto es. Recuerden que la pregunta que nos estamos haciendo ahora es ¿qué es? Estos tipos de padecimientos sí son influenciados por la cultura y sí son nombrados culturalmente. O sea, culturalmente yo defino que es enfermo y que no. Y eso genera toda una serie de prácticas que los construccionistas sociales han estudiado muy bien. Y le han dado mucho énfasis a eso también para poder notar que pueden haber desbalances de poder entre pacientes y tratantes o que en algunos momentos marginalizamos a ciertas poblaciones utilizando este conocimiento. ¿Sí? Eso es verdad y ha pasado en la historia de la psiquiatría y de la psicología. Pero también nosotros sabemos que muchos son reacciones a problemas vitales que se salen de control. Que una persona se deprime cuando le pasa algo. Que una persona está ansiosa en un contexto y va a estar más ansiosa en un contexto que en otro. Sabemos que hay gatillantes de estas cosas. ¿Sí? Y también lo asumimos culturalmente, pero no lo nombramos tanto. Cuando decimos que en tiempos de pandemia pueden aumentar las enfermedades mentales. En base a eso estamos diciendo que hay algo de nuestra relación con el mundo que hace que nosotros nos sintamos mal y que esto se salga de control. Respecto a estos tres puntos, nada de esto significa que sea uno o lo otro, sino que me da la impresión que necesitamos encontrar una perspectiva integrativa de estos distintos puntos, encontrarle un lugar a cada uno. Y desde el año 2011
más o menos, relativamente nuevo, apareció una nueva teoría de enfermedades mentales, una nueva perspectiva de enfermedades mentales que a mí me parece razonable para poder entender y decir qué son y cómo integrar estas distintas perspectivas, que entenderla como círculos viciosos. En verdad se llama teoría de redes de síntomas, ¿sí? Pero es más fácil ponerle que son círculos viciosos porque ese es el punto central de la idea, ¿sí? Que si no es muy complicado. Está claro. Sí, lo que dice esta perspectiva es que todos estos elementos de los que nosotros hemos hablado no aparecen en paralelo, sino que se causan mutuamente, ¿sí? Que una cosa lleva a la otra. Mm. Y que una cosa lleva a la otra y empezamos a generar una bola de nieve que se autoperpetúa. Y es interesante porque esto nos permite incluir el factor biológico, nos permite incluir el factor cultural sin darle un peso especial a cada uno. Sino decir, estos todos tienen influencia, pero lo que va a determinar qué vamos a llamar una enfermedad mental es el tipo de círculo vicioso en el que yo entro. Entonces nos vamos a encargar más de ver cuáles son las características de este mecanismo circular y va a ser la rueda entera la que va a determinar cuál es el trastorno y no cada uno de los rayos, ¿sí? Ese es como, se me acaba de ocurrir la metáfora, no sé si es muy adecuada, pero creo que sí. Integra los niveles antes descritos y en lugar de una causa única, y esta es la mayor diferencia, va a pensar en un inicio y en un mecanismo de mantención autoperpetua. ¿Qué quiere decir eso? Voy caminando por la vida, tengo experiencia tras experiencia, y cada una de estas X es una experiencia vital. Pongámosle la experiencia de comer hoy día en la casa, llegar a la casa, no me gusta la comida. Y en algún punto alguna experiencia gatilla algo en mí que hace que empiece a pasar ciertas cosas que se autoperpetúen. Esto solo es abstracto, esta es la idea general, pero la voy a llevar a un plano concreto. ¿Okay? El punto central va a estar en esto, en este mecanismo de autoperpetuación. ¿Cómo se ve esto en lo que les estaba contando? ¿Se acuerdan del monito de la depresión que les puse del DSM-5? ¿Sí? Ok, entonces saquemos una persona que tiene el ánimo deprimido. Además, esta persona soy yo. Para no hablar de nada más, tengo insomnio, o sea, no estoy durmiendo nada. Además, no tengo energía. Además, me siento inútil y muy culpable. Y además, no me concentro mucho y casi mando lo demás. Ahora, dentro de esto, uno podría pensar que esos se relacionan entre sí, que alguno cause otro. Puta, la ¿Les es verdad, razonable? sí, sería razonable, yo creo. O sea, voy a partir No, pensando no, pues estoy sí. pensando en el insomnio, sí, el insomnio y para los que han dormido mal últimamente, claro que no dormir bien repercute sobre la energía, po, repercute sobre otras cosas, la capacidad de concentración, sin duda. Si no estáis concentrado en la pega, me imagino eventualmente que no haces la pega como la haces siempre, te puedes llegar a sentir algo inútil, y no hacer la pega supone sentirse culpable, y eso te puede llevar a ese estado de ánimo más deprimido, o sea, Claro. O sea, fíjate como si nosotros cambiamos la pregunta ¿ya? y ya no nos hacemos la pregunta de qué los causa a todos, sino cómo se relacionan entre ellos, aparecen otras cosas. Qué locura. Es solo un cambio de pregunta. Con los mismos elementos que nosotros teníamos, ahora la explicación no la vamos a buscar en la base de todo, sino qué pasa si entre ellos se mantienen. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos cuando queremos entender los problemas de salud mental cotidianos como círculos viciosos. ¿Sí? Vamos al ejemplo cotidiano que es muy parecido a lo que dijiste tú, creo que lo dijiste igual. Me pasa algo significativo y difícil, y eso me genera un ánimo deprimido. Acá es interesante porque la tristeza es una emoción que los psicólogos llamamos emoción básica. Las características de las emociones básicas es que tienen gatillantes no aprendidos. En general, ante una experiencia en particular me pongo triste, ante una experiencia en particular yo me enojo. Y la tristeza se tiende a gatillar por situaciones que son adversas, pero que vemos como inmodificables. Esas cosas nos ponen tristes. Mm. Por eso la pérdida nos genera tristeza. Pero si es que yo pierdo algo y sé que mañana va a estar de nuevo, no estoy triste, lo aguanto, me pongo ansioso, quiero que venga. Es otra experiencia. Pero la tristeza, piensan también psicólogos evolutivos, que tiene que ver con como esta cosa es significativa para mí, esta pérdida.
Hablemos de la muerte de un perro, que es un miembro de la familia. O hablemos de la pérdida de un trabajo, ¿sí? Que es la pérdida también de un proyecto, una dirección. Cuando yo pierdo ese proyecto, no vale la pena que yo siga andando, vale la pena que yo pare a pensar. Y entre en modo ahorro energía y trate de hacer el duelo y seguir y orientarme a otra meta. Entonces, evolutivamente tiene sentido que pensemos tanto cuando estemos tristes, que no tengamos energía. ¿Sí? Ahora, cuando estamos con ánimo deprimido, podemos estar menos concentrados, porque estamos pensando en cosas que nos duelen. Y nos duele, es como tratar de concentrarnos con ganas de ir al baño. Se te impone el cuerpo. Ahora el cuerpo es lo que está presente ahí. Ahora, si me concentro menos, tú bien dijiste, tengo que hacer esta presentación, pero no me concentré en nada y me salió pésimo. Me salió pésimo, quedé en ridículo ante todo el mundo y después de eso no puedo dormir. Porque estoy dando vueltas en mi cabeza con todo lo que pasó y cada una de las cosas que yo dije, completamente autoconsciente. Llamaba a Y las como 3 y no cuarto de la puedo, mañana al celular. Así, oye, Sergio, ¿sabes claro, qué? ¿Sabes qué? Como que siento que no lo hice bien. Así. sí, tenéis la grabación. Y pues verla todo Revisando. el día. Ahora, después del insomnio, no tengo energía. Ahora, cuando no tengo energía, tengo más ánimo deprimido, pero al mismo tiempo me concentro menos. Mm. Y como me concentro menos, me siento así. Y entramos como en un círculo vicioso. Esto pasa en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 4, 5, 6, 7 y 9 en adelante, porque ya entramos en esto. ¿Sí? Ahora, lo interesante de esto es que a diferencia del mono anterior, no es una causa lo que genera todo, sino que nosotros podemos encontrar cambios biológicos acá, por ejemplo. Ya cuando tienes el ánimo deprimido, tu cuerpo cambia. Y eso es de lo que va a ser más influenciado por estos déficits de neurotransmisores. Probablemente no tanto la sensación de culpa. Probablemente esto va a tener que ver con una consecuencia de otras cosas. Probablemente en la culpa excesiva también van a entrar las expectativas culturales. Mm. ¿Sí? ¿Cómo voy a llamar yo esto enfermedad mental o no? Va a entrar lo que vamos a decir del construccionismo social. También las pautas culturales que vamos a seguir. Por ejemplo, dentro de la cultura, la imposibilidad de estar triste. Qué heavy eso. Yo estoy triste y no hay tiempo para estar triste, entonces tengo que salir cuando necesito estar triste. Necesito llorar un rato. ¿Sí? Entonces, esto nos permite hacer una perspectiva más integrativa, pero al mismo tiempo, fíjate que también nos permite intervenir. Mm. Nos permite cortar el círculo vicioso en alguna parte. Mm. Y revisando lo que hacemos los clínicos desde distintas perspectivas, de varias escuelas teóricas, lo que hacemos es de una u otra manera cortar en algunos de estos eslabones, romper algunos de los elementos, ampliando posibilidades para pensar algo distinto, activándote, haciéndote ir a dormir temprano, o sea, y obligarte a hacer cierta rutina de sueño, antidepresivos, ¿sí? En algún punto intervenimos para disminuir la fuerza o la tracción de la cadena. Esa podemos poner también con otro ejemplo. Si es que hay alguna pregunta, también puedo pararse. Sí, hubo una previamente que me parecía interesante a propósito de la tristeza en el fondo. Y lo preguntó Marilu Contreras, ¿se puede tener depresión sin tener tristeza? En vez de tener tristeza, ¿se puede somatizar esa tristeza? Sí, sí, se puede somatizar la tristeza. Ahora, cuando hablamos de somatización, ¿sí? Ujú. Lo que estamos hablando no necesariamente va a ser tristeza, muchas veces lo vamos a confundir. Puede ser miedo, puede ser ansiedad, puede ser mucho enojo también. La gente somatiza el enojo, harto. Porque lo que tienen las emociones, que es algo interesante, no son fenómenos mentales, no están como en esta esfera que nosotros llamamos mente, como en este espacio por aquí, que uno se Mm. imagina la mente. Sino que las emociones son fenómenos encarnados, movilizan todo nuestro cuerpo con una acción. Cuando nosotros estamos enojados, nos movilizamos a romper algo, a superar un obstáculo. Sí. La ira es una emoción que nos lleva a destruir, romper y seguir adelante. El miedo, por otro lado, nos hace tensarnos, hace que vaya toda la sangre en nuestros brazos, en nuestras piernas, el sistema gástrico baja también al principio la defensa contra las bacterias, perdón, contra los virus, aumenta la defensa contra las bacterias por si nos muerde un tigre, ¿sí? Y podemos correr o atacar o congelarnos para pasar piola.
Entonces, todas las emociones que nosotros tenemos tienen ese correlato físico como de una tendencia actual. Y cuando nosotros somatizamos, podríamos decir que ese correlato físico también se mantiene y como que se cronifica. Cuerpo tenso duele, Sí. ¿sí? Pero sí, puede haber una tristeza no dicha. Y es interesante porque entra lo que hablaban la semana pasada del mindfulness. Vale la pena Mm, parar a mirarnos. mm. Quizás ahí tiene un poco de voz. O sea, yo creo que vale la pena toda vez que este mismo círculo, este circuito que estoy mostrando, si es que claro, uno empieza a generar las conexiones de cómo se le puede haber producido a uno el insomnio y después la falta de claridad, concentración o la falta de energía o no. eh, las raíces o las conexiones yo creo que te dicen muchísimo más que el síntoma mismo. O sea, como que yo creo que eso es en el fondo. Ahí se deja Sí, entrever. sí, Eh, ahí está. sí, ahí está. Y es interesante eso que dices tú, porque fíjate que tiene que ver con un cambio de atención. Mm. La pregunta anterior de entender las enfermedades mentales con una causa única nos lleva a no prestarle atención a los círculos de interrelaciones, tanto así que son evidentes a los ojos cuando nos hacemos la pregunta, pero si no, no. Si no, como que esa pregunta no está y no tiene respuesta. Puede pasar lo mismo con la ansiedad. Mm. La ansiedad tiene un círculo vicioso bien parecido, solamente que la ansiedad tiene como núcleo el miedo. ¿Sí? Ahora, cuando yo veo una situación amenazante, veo por la calle, está todo vacío, porque acá veo todo al lado. Y está todo vacío y pasa una ambulancia, me acuerdo que estábamos en pandemia. Me acuerdo que estábamos en pandemia y me asusto, que la situación es incierta. Eso genera todos los síntomas de ansiedad. Me pueden sudar las manos, puedo sentir el corazón más acelerado, que es la respuesta de miedo, ¿cierto? Ahora, yo busco reducir ese miedo de alguna manera. Lo primero que voy a intentar hacer es calmarme. Y una manera de calmarme es tener información que me reasegure. Mm. Entonces me pongo a ver noticias del coronavirus. Pero cuando me pongo a ver noticias del coronavirus, veo que la cosa está peor de lo que yo pensaba. Y además me di cuenta que hay un número que me llama la atención porque no tiene mucho sentido. A ver qué pasa si me meto en este link y encuentro todas las cosas malas que están pasando en otra parte del mundo. Entonces empiezo, en mi campo experiencial, a que todo tenga que ver con coronavirus, lo que va a aumentar el miedo y al mismo tiempo más atención. Entonces más ansiedad, más necesidad de reducirlo, más noticias, más cosas para calmar. Mm. En lugar de dejar que disminuya, de dejarla bajar. A veces a través de exponerme o a veces a través de dejar que se vayan, ¿no? Pensar que hay ciertas cosas que no puedo controlar. Es un tema, el tema de la información. Yo creo que hay dos cosas. Una que quiero preguntarte porque creo que es una duda que a mí me surge en general, que tiene que ver con la ansiedad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? Como que creo que hay ¿Ya? una definición cultural. Estoy ansioso, ¿cómo? ¿Cachai? Pero probablemente no nos estemos refiriendo solamente a eso, no solamente a la compulsión, sino como a algo Mm. más. Y lo otro que tiene que ver con esto que dijiste, y solamente como un dato, el otro día leí a propósito de la obesidad informativa que se está produciendo en las personas. O sea, como Qué buen tal el concepto. cúmulo, así el concepto, así como obesidad de información. Está la ¿Ya? cantidad de información a la que uno está sobreexpuesto que en definitiva, y puede ser tan eh, patologizante si es que tú querís, que hay que hacerse cargo de eso. Pero vuelvo a lo primero que te preguntaba, como cuando tú hablas de ansiedad, ¿a qué te estás refiriendo? Ya, vamos a separar ansiedad y angustia primero. ¿Ya? Filosóficamente la angustia es como esta experiencia de la nada, esa sensación de vértigo ante el vacío que es muy intensa. La ansiedad es estar muy alerta, sí. Es una sensación súper física, por eso se nos acelera el corazón y estamos también con las manos sudorosas, o sea, estamos activados. Es un estado de mucha activación y mucha alerta. Mm. Estoy muy alerta a cosas que puedan salir mal. Y cuando estoy alerta a cosas que puedan salir mal, lo que estoy haciendo en verdad es cuidar. Cuando estamos ansiosos nos estamos tratando de cuidar. Estamos tratando de prevenir que no nos vaya a pasar algo mal. Mm. El problema es que es como vivir todo el día con esa cosa, eso que puede estar malo acá. Oye, puede pasar algo malo, puede pasar algo malo. Porque nos aferramos a estar atentos para cuidarnos, para sentirnos preparados. El problema es que se pierde un poco el balance entre cuánto esa preparación nos genera un mayor daño que quiere evitar.
Por ejemplo, yo antes de, bueno, yo generalmente antes de conversar en público me pongo nervioso, súper nervioso. Se me olvida todo y pienso siempre eso que puede pasar. Ahora, si lo dejo pasar, es más fácil que yo ahora pueda conversar con ustedes. Pero si yo estuviera intentando que no se me olviden las cosas, perdería espontaneidad. Y si pierdo espontaneidad, voy a ver sus caras y se van a dar cuenta y yo me voy a poner más ansioso y así. Una cura de la ansiedad es dejar las cosas ser. Es muy difícil, es un ejercicio. No sé, me imagino que con Roberto vieron que es un ejercicio deliberado. Roberto se metió en algún punto a hablar de una muy linda pregunta a propósito de esta reflexión que hacía Roberto, más bien como la instrucción a la práctica, que decía, por Ujú. fácil es que en la práctica, mientras estemos meditando, mientras estemos concentrados en la respiración, donde usted la sienta, si es en la nariz, si es en la garganta, si es en el pecho, si es en la guata, si es que entra algún pensamiento, déjelo pasar y vuelva de manera como amorosa, cálida. Entonces, eh, una vez que lograste hacer ese ejercicio, decía Roberto, sería interesante pensar que, que este mismo gesto, muchas gracias Ronald, que este mismo gesto compasivo que tuviste contigo, pudieras tenerlo también para con los otros, para lo que ocurre fuera de ti. O sea, por más que alguien que te dijera lo que te dijera, es por un momento frenar, parar, no identificarte necesariamente con eso que te están diciendo, sino que recibirlo compasivamente y poder mirarlo, poder observarlo, sin pensar inmediatamente que tú eres eso que te están diciendo, o que tú eres eso que está ocurriendo, o que tú eres eso que está pensando. Míralo, sé compasivo con ese pensamiento, déjalo pasar y vuelve a lo que estabas, sin retarte, sin ser muy punitivo con uno mismo. Eso reflexionó Roberto a propósito de este punto. Mira, mira cómo entra aquí, cómo eso corta acá. Ya no estoy buscando reducir la ansiedad, estoy mirándola, estoy viendo de qué se trata, estoy conviviendo con ella. De hecho, es interesante que cuando uno habla de tratamiento de la ansiedad, el objetivo nunca es que la ansiedad desaparezca. El objetivo es aprender a vivir con ansiedad porque es una experiencia humana y normal. Imagínense lo irresponsables que seríamos si no sintiéramos ansiedad. En todo caso, Sí, seríamos muy irresponsables. en todo No caso. existiría la norma, no, nada. Andaríamos en moto todo el día, así, Responsable. corriendo. Sí. Realmente muy responsable. Pues estaríamos diciendo yo estoy bien, mi familia está bien. Sí. Y sin ninguna cara. Ahora, Arturo, si nos estás viendo, con todo el respeto, mucho amor. cuando... ¿Qué nos dice todo esto? Como, ¿cuál es el mensaje acá? Porque siempre trato de parar un poco a sintetizar. Es que Mm, es razonable pensar, y pongo enfermedades mentales entre comillas, para que no las asociemos a las mismas enfermedades que son causadas por bacterias o por una inflamación de algo. Comunes, y voy a llamar a aquellas que son como cotidianas, depresión, ansiedad, trastornos compulsivos, incluso los trastornos de la conducta alimentaria, que son fuertes. Todos tienen un componente de ser un problema en la vida cotidiana. O sea, pasan cosas en nuestra vida cotidiana y los efectos se salen de control. mm, ¿Sí? En algunos, esos efectos van a tener que ver más con cómo nos formamos, cómo nuestra vida fue reiteradamente de una manera, eso que hablamos de experiencias traumáticas reiteradas que nos disponen a experimentar el mundo de una forma. En otros va a ser un cambio vital muy importante que nos descolocó, porque hay distintas maneras en que la vida nos afecte. Pero la vida es parte importante, constitutiva del sufrimiento humano. Es el sufrimiento en la vida misma, el sufrimiento no se da en una esfera fuera del mundo, por decirlo así. Entonces, tienen relación con la vida cotidiana y por lo mismo van a aumentar en tiempos difíciles como estos. Pueden aumentar porque ahora los tiempos son más difíciles y la vida se pone un poco más complicada. Nos vamos a querer aferrar mucho más a nuestras seguridades, por eso también es tan importante lo que hablaban la semana pasada. Vamos a intentar buscar, vamos a intentar estar haciendo todo el tiempo, hacer, para tener una sensación de seguridad que a veces nos va a desgastar. Vamos a tener problemas asociados al estrés, vamos a tener miedo y vamos a intentar lidiar con el miedo de distintas maneras, nos vamos a intentar cuidar.
Y en ese acto de cuidar es donde nosotros podemos prestar atención en cómo nos estamos cuidando para también cuidarnos de no entrar en estos círculos viciosos, por decirlo así. ¿Sí? Otra cosa que les quería contar es que entonces cuando hablamos de enfermedades mentales no estamos hablando de algo que sea equiparable al efecto de un virus o una bacteria. Sí hay estos cambios serotoninérgicos, sí hay angustias grandes, pero no es la causa única. Genera un impacto dentro de esta cadena, por decirlo así. Que tenemos múltiples influencias que son ordenables causalmente. Y como tenemos múltiples influencias, nosotros podemos intervenir en muchos de estos elementos. Lo que sí vemos cuando intentamos hacer ciencia de estas redes o de estos círculos viciosos es que tratamos de ver cuáles son los nodos, le vamos a llamar, o la cajita que está más conectada al resto. Porque por arrastre, si es que nosotros intervenimos en esa, va a disminuir todo lo demás. Le llamamos nodos con más fuerza o más conectados. Sorry, que sería la causa principal en el fondo, de las cajitas que tenía antes, o de los motivos que tenía antes, es detectar la que se está dando más. O sea, estoy tan más La insomnio que cadena, cualquier resto. no, la cadena que lleva a más partes. Perfecto. ¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos que la pérdida de energía, ya ánimo oprimido, disminución de concentración, entonces tratamos, si esta es intervenible, intervenimos en esa. Porque cortamos para acá y para acá. Entonces, es un tema de optimización, en verdad. ¿Sí? Lo que se está estudiando ahora es cómo nosotros podemos detectar cuáles son esas partes que están más conectadas o aquellas conductas, aquellas experiencias o aquellos factores fisiológicos que mantienen con mayor fuerza andando la rueda. Ese es como el punto de intervención que se quiere llegar desde esta perspectiva. Y una perspectiva que está tomando harta fuerza también porque, a mi juicio, es muy razonable. Y para el trabajo clínico tiene mucho sentido porque nos permite también conversar sobre lo que está pasando, cómo te pasa lo que te pasa. No Eso te solamente iba, estás deprimido, sé yo. eso te iba a decir. Eso te iba a decir que eh, cuando uno lo ve y dice, nos desbaja de energía, lo puede pensar como algo súper concreto en el fondo, pero en verdad cuando te pones a hablar de los motivos por el que te sientes con baja energía, cómo lo sientes, o sea, a propósito de hacer, no sé, 2 o 3 preguntas, te puedes encontrar con un mundo. Y por eso es tan relevante, creo yo, que al final del día estas cosas, si es que están pesando mucho en la vida de cada uno, las pueda solucionar, reparar o trabajar acompañado de un profesional que sepa cómo poder entrar a esos mundos, porque son reales mundos, no es como hoy estoy bajo energía, ya sabéis que voy a tomar vitamina, ¿cachai? Es mucho más que eso, muchísimo más. Sí, sí, y la expertise profesional está en ver cómo te pasa lo que te pasa y Mm, más o menos qué lo mantiene. Y ahora, hay algo que a mí me dijeron hace mucho tiempo y me quedó grabado, es que es también que el ojo no se mira a sí mismo. ¿Sí? Es muy difícil vernos a nosotros mismos. Necesitamos un espejo y las otras personas son espejos. Que también puede ayudar a conversar con alguien. Tener una conversación y que la persona nos pregunte, genuinamente e interesadamente. Em, ¿Qué más les quería contar como corolario de esta parte? Es que muchos problemas de salud mental se mantienen por manera de intentar cuidarnos del dolor. Cuando tenemos una emoción muy intensa, queremos bajarla rápido. ¿Sí? Y cuando queremos bajar rápido esa emoción, lo que podemos hacer es bajarla rápido en el corto plazo, pero generar un problema en el largo plazo. Un problema importante que se genera en el largo plazo es que no nos acostumbramos a tolerar las emociones fuertes, a vivirlas, porque son parte de estar vivo. Las emociones son la parte más cercana que nosotros tenemos de estar vivos, de estar en conexión con el mundo, con los eventos, con lo que nos pasa. Nos dicen, oye, esto es importante para ti, oye, esto es relevante, presta atención a esto. Entonces, si la intentamos apagar, también como que nos quedáramos sin brújula respecto a qué mm. cosas son importantes para nosotros, y nos confundimos, ¿sí? Yo creo que Y se man... yo creo que tú lo dijiste bien antes, como que parte de lo que puede producir eso, la imposibilidad, tiene que ver harto como con esta inercia cultural en la que estamos inmersos y sobre la cual estamos parados. En una charla que tuvimos en otro contexto, en el fondo, pero y respecto a otros temas, estamos hablando de teletrabajo. Y uno de los expositores decía, ¿sabéis qué? Hoy día, cualquier persona que esté ocupando este medio para poder trabajar no debiese necesariamente pedir disculpas si es que, y yo me he visto haciéndolo, cuando aparece el hijo en el fondo, y se mete y saluda, porque no hay nada más, ¿cómo decirlo?
nada más normal en la vida de esa persona hoy día, en este contexto, que la presencia de la familia. Sí. Pero uno se pilla todo complicado, como, oye, discúlpenme, cuando la verdad es como, tampoco es como para tener a toda la familia encima, pero lo que te quiero decir es como, ¿por qué no integrarlo como algo más de la vida tal y cual como está pasando? Así como podría ser una pena, una ansiedad, una tristeza, pero también una alegría. Pero parece que hay algo que puede ser cultural o puede estar dentro de nuestra crianza, que nos dice, sabes que no, esto no ha lugar en el fondo. Cuando la verdad es Ah, que sí ha lugar. sí, al lugar, estoy de acuerdo. Mira, como a mí me gusta estudiar cómo las tecnologías digitales influencian nuestro ánimo, me fui bien para atrás a leer un libro de un filósofo que se llama Martin Heidegger, que es el que te decía antes, que se llama Mm, Gelassenheit, ¿sí? Es la palabra serenidad, es traducida al español, pero también la constitución de la palabra, pero el alemán tiene esta cosa de ser palabras medias mixtas, medias mezcladas. Es como dejar algo ahí, si uno lo hace muy literal, dejarlo como ser. Ahora, en ese libro habla que en la época actual, que le llama época técnica, nuestra disposición existencial es hacer, 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 hacer. Interpelar que la naturaleza nos dé algo, guardar algo y mantenernos todo el tiempo construyendo. Él lo tomaba como en la época de reconstrucción de la posguerra, que es como lo que se nos podría venir ahora una vez que tengamos que rearmar todo. Pero decía que el peligro de esa disposición es que no paramos a mirar sin intervenir. mm. Como que no intervenir no es una opción. Parar simplemente a mirar y dejar las cosas ser un rato para saber qué sentido tienen, para hacernos preguntas. Y para ser compasivos, como que si nos paramos a mirar y lo que dices tú, vemos que es normal que tu hijo parezca, podríamos cambiar el discurso. Es que es tu vida y una alegría. Y tener una pena, no lo podemos evitar, o sea, no elegimos nuestras emociones. Les decimos pasiones porque las padecemos, no las elegimos. Y en eso, cuando intentamos calmarla y hacemos esfuerzos muy grandes por calmarla y nos trae un problema, se mantienen por algo que los psicólogos llamamos refuerzo negativo, Mm. que es que nosotros nos quitamos algo que nos duele y por eso mantenemos lo mismo, hacemos lo mismo. Pero a veces eso que nos duele es normal. A corto plazo alivia y a largo plazo queda un problema. Entonces esto tiene más que ver con el piloto automático, es seguir calmándonos en piloto automático. Y una parte importante de, por ejemplo, los manuales basados en evidencia de lo que funciona para ayudar en trastornos mentales, es súper importante la desautomatización de eso. Mm. Mira, salir de Lo- ese contemplar. Del círculo. Que es círculo, sí. Una pregunta a propósito de salir del círculo puede tener que ver con la persona en el fondo, no lo sé, pero dado que puede ser un círculo que al final del día es tan propio, no sé si es atractivo, no sé si cómo lo vivirá o sentirá la persona, pero ¿generará mucha culpa salirse del círculo? No sé, yo la verdad no sé. Puede depender de la persona. Yo lo veo más como un hábito. Se debe sentir como una pérdida de familiaridad salirse del círculo. Como me imagino como dejar de fumar. ¿No? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo voy? ¿Cómo camino sin el pucho? Me imagino Mm. que es como encontrarte con un mundo nuevo. Qué, Porque, qué- qué interesante igual tener herramientas para poder vivir ese mundo nuevo. Aquí nuevamente donde a mí la patita terapéutica o el apoyo terapéutico es clave, es como tú te vayas armando herramientas para poder empezar a transitar en espacios en donde antes no tenías quizás posibilidad de ver, porque hay en otras cosas, pero también de poder empezar a armarte un kit de herramientas que te permitan poder transitar en escenarios en donde no hay estado, en donde las cosas van a ser distintas, nuevas, en donde suponen nuevas interpretaciones, para que no vuelva a ser lo mismo finalmente. ahí es donde el diálogo transforma. Sí, de todas Si formas. los psicólogos narrativos tienen mucha razón, y ahí también el socioconstruccionismo tiene un punto. El Mm, diálogo transforma, a través de la conversación tú puedes generar cambio por ese potencial de performar, de actuar. mm. Sí. Ahora, eh, ¿para qué nos sirve todo esto que yo le he contado? Porque también al principio le hice la promesa de que esto iba a tener una utilidad. Y yo creo que siempre estas son las partes más difíciles de hacer una presentación, así que me disculpan si es que no encuentran algo, pero yo creo que sí. Ahora tenemos mayor probabilidad de encontrarnos en situaciones difíciles.
porque nuestras vidas cambian en pandemia. Estamos encerrados y el encierro puede tener que ver con gente que está feliz por no tener que ver a otras personas, pasa, o gente que va a chocar mucho más con las personas con las que vive, también pasa, y eso nos estresa, y eso nos puede generar problemas importantes, ¿sí? Vamos a reaccionar a esta situación y vamos a intentar cuidarnos. Vamos a intentar cuidarnos del estrés. Vamos a intentar hacer algo para disminuir estas emociones intensas que vamos a vivir. Y en esas acciones, y se involucran en la misma manera de mantener las emociones a largo plazo, nosotros podemos hacer cosas para prevenir los problemas. Podemos hacer cosas para cuidar. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, parar. Mi primer consejo es parar. No tiene por qué ser parar la vida. Vale la pena con tener en la noche media hora de parar y no estar en el teléfono viendo tele. Parar. Parar y sentarnos. Dejar pasar las cosas, dejarlas ser. El mindfulness es una buena herramienta para eso. El martes fue una práctica con Claudio, la disfruté mucho porque me apareció sin yo saber y me cambió el día. Parar. Ahora, O sea, sorry, ¿por qué? disculpa, para los que no estuvieron y las que no estuvieron en la charla, todas las charlas nosotros las vamos subiendo, quedan grabadas y pueden revivirlas. No solamente en la que tuvimos con Roberto la semana pasada, que tenía relación directa con el mindfulness, también está la de vulnerabilidad que tuvimos con Claudio Ryan, que inevitablemente por sus conocimientos coqueteamos harto con el mindfulness. Estuvimos con Daniel Martínez también, que es el director del Diploma en Psicología Positiva, y a propósito del optimismo realista, entonces, bueno, yo les voy a dejar el link acá abajo donde ustedes pueden revivir esa charla. Entonces, lo que está comentando Cristóbal, lo que está recomendando, pueden encontrar una suerte de práctica, si ustedes quieren, puntualmente en la última charla, indistintamente que todos los días lunes Claudio Araya tiene un espacio de práctica vía Zoom que es gratuito a la 1 de la tarde, ¿sabéis lo que a mí me gusta el horario? Que es como a mediodía, que la gente que va, y que no son pocos, tiene que parar, lo que sea que esté haciendo. Y se A mí me regala 40, obligó. y se regala 45 minutos de práctica. Es como que hoy día tiene el hábito del deporte. ¿Sabes que voy a parar lo que sé que esté haciendo para poder? Es como regalarte algo también. Entonces, bueno, Sí. les voy a dejar el link acá abajo para que puedan revivirlo y después me pueden preguntar igual dónde es el espacio práctico que tiene Claudio, pero me parece que articula perfecto con esta recomendación. Eso. Sí, creo que es los lunes ahora, ¿o no? Sí, es los lunes. La semana pasada tuvo que ser el martes o sea, esta semana tuvo que ser el martes, pero ya el lunes retoma. Perfecto. Ahí en el link que les dejé va a estar toda la información. Porfa. Otra, otra herramienta que les puede servir cuando se sientan mal y estén con una emoción intensa, ya sea durante o después, porque después de que pasó, hicimos cosas para que se pasara, ¿sí? Es escribir, y esto tiene que ser por escrito. ¿Por qué por escrito? Porque la escritura nos permite fijar y no tener este pensamiento circular de volver a pensar que quizás que pensé. Nos ayuda un montón. ¿Qué pasó antes de que me sintiera así? ¿Qué lo gatilló? ¿Fue algo con mi pareja? ¿Fue una mala cara? ¿Fue qué? Porque eso nos va a decir que hay algo que es importante para nosotros, que nos afecta. Y si podemos tomar una mirada compasiva y asumir que nos afecta y cuidarnos con eso, mejor. ¿Desde cuándo que estoy así también? Puede ser que esto se me haya gatillado ahora, pero estoy sensible a esto hace un tiempo. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevo acá? ¿Qué habrá cambiado en mi vida que estoy así? Es otra pregunta. ¿Qué efecto tuvo en mí esto que pasó? ¿Qué me puse a pensar? Y escribí los pensamientos. ¿Qué sensaciones tuve? ¿Qué emociones tuve? ¿Qué iba a hacer con esto? ¿Qué hice? Si es que ahora qué iba a hacer y si después qué hice. ¿Qué efecto tiene o tenido eso que voy a hacer? ¿Me calmó? ¿Y me calmó y me mantuvo calmo? ¿Qué efecto tiene a largo plazo? ¿Qué efecto tiene a corto plazo? ¿Puedo hacer algo distinto? Y esto puede ser, por ejemplo, ante estar muy ansioso, muy tenso, y pensar si nos queremos tomar esa copa de vino o no, y preguntarnos por qué. Si es que mañana me voy a sentir peor, si es que voy a tener menos energía. Al momento de irnos a acostar y sentirnos tensos, agarrar el teléfono para distraernos. Podríamos parar un poco y no mirarlo y evitar. Pero si lo hacemos por escrito, también nos deja un registro
de este mismo círculo y nos permite ganar herramientas para poder hacer algo distinto, ¿sí? Sumamente importante apoyarnos en otros, conversar sobre el tema, recibir otras perspectivas. Saber que en el reflejo de otros, nosotros vamos a encontrar mucha más información sobre nosotros mismos que la que nosotros podamos tomar solo. Una palabra con cariño a una persona, además de hacernos sentir escuchados, sentir que podemos contar con esa persona, nos abre un mundo sobre nosotros mismos. Porque nos La, ven, nosotros no. la investigación de la Alia Krum con la Kelly McGonigal de Stanford y Columbia dicen que en ese gesto, en ese acto de apoyarse en otros, de entrar incluso en contacto físico, que te tomen la mano, que te hagan un poquito cariño en la espalda, hace que se secrete automáticamente antioxitocina, que vendría siendo como la hormona que por defecto de existir nos hace resiliente al estrés. Entonces hay un mundo de posibilidades. Dicho eso, como bien dijiste tú, la posibilidad de ver cosas de nosotros que nosotros no podemos ver de nosotros mismos. A mí me encanta en esa lógica, esta analogía o el simbolismo que supone el diván y el psicólogo detrás. O sea, como que te está viendo partes de ti que tú no podías alcanzar a ver. Sí. ¿Cachai? Yo hace 36 años tengo esta nuca conmigo, pero probablemente una persona que me conozca hace un segundo podría describírmela mucho mejor que yo. Entonces, en ese contexto, los otros cumplen un papel fundamental toda vez que podemos apoyarnos, y quizás este es uno de los mejores momentos para poder apoyarse. Sí, además nosotros sabemos que estar solos aumenta la mortalidad, al igual que el pucho y la obesidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos solos tenemos que estar pendientes de todo, estamos más alerta y cuando estamos más alerta estamos más inflamados. Es un dato, como toda la ciencia actual de cómo el estrés interpersonal nos protege, o sea, nos lleva a sentirnos peor físicamente. Ahora, sí. Estoy súper alerta. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy muy alerta. Sí, Esto todo no fue inflamado. sí, no fue la pandemia ni lo que comí, yo estoy alerta. Sí, no fue Pero, el pero copete. Sí. Ahora, importante es que si esto no resulta, si el malestar persiste establemente por largos periodos de tiempo, ya sea llevamos 2 o 3 semanas en esto, vale la pena consultar, ¿sí? Para la pregunta que hicieron antes. Si es que es muy intenso y siento que no lo controlo, no perdemos nada consultando. El profesional nos puede decir, sabes que eso es normal, tenemos que aprender a tolerarlo, o vamos a detectar un problema. O sea, se gana o gana. Si es que me llega a hacer cosas que me hacen daño, o sea, si estoy teniendo conductas para poder calmarme, que están asociadas a tomar mucho trago, a comer mucha comida que nos hace mal, consumir algún tipo de droga, porte o querer hacernos daño, eso es una señal inmediata y necesitar ayuda, ¿sí? Y la ayuda existe, ¿eh? Y además de existir, funciona. Eso lo sabemos hace tiempo en varios estudios. Si es que me está trayendo problemas significativos también, podemos pedir ayuda. Porque puede que yo esté muy ansioso, esté funcionando perfecto en el trabajo, pero no estoy poniendo la atención a mi familia y mi familia me está cobrando eso con la justa medida. Puede ser que necesite ayuda para poder cuidarme con mi familia. Por eso vale la pena parar a pensar, porque si nosotros no paramos a pensar, no tenemos criterio de esto. Necesitamos parar a mirar. Y consultar con profesionales de la salud mental es mejor hacerlo antes que después. O sea, esperar a ver si, ¿por qué? Nosotros sabemos muy bien que mientras más largo es un periodo en que nosotros lo estemos pasando mal, más probable es que tenga secuelas a largo plazo. Más probable es que después de esto sea más fácil que nos pase de nuevo. Sabemos que la longitud y la intensidad de los episodios depresivos en la adolescencia, por ejemplo, predicen futuros episodios posteriormente. Sabemos que nuestro cuerpo también se va adaptando a eso y esas adaptaciones generan que sea más fácil que nos pase de nuevo. Entonces vale la pena pecar de exagerado al principio, porque no es exageración, es tu motor vital lo que estás cuidando. ¿Eh? Yo no sé, Cristóbal, si tú estás ahí en ese análisis, quizás está ahí, puedes contarnos más. Si no, te cuento yo. Estaba leyendo la otra vez que a propósito del estallido social y todo lo que transcurre, a continuación, se hizo una revisión en la misma escuela a propósito de
de los episodios como más críticos para las sociedades, en el fondo. ¿Qué tipo de conductas traían las personas? ¿Que había algún tipo de patología asociada? Y en verdad que en una revisión bibliográfica exhaustiva de episodios críticos se encuentra que efectivamente aparecen ciertas sintomatologías, como que emergen ciertas conductas con mucho más fuerza, muchas de las que hay nombrado, o sea, comer más de la cuenta, tomar más de la cuenta, si se utiliza algún tipo de droga también. Bueno, hay una exacerbación de un montón de formas, síntomas y conductas. Y lo que se ve también, que me hace mucho sentido con lo que acabas de decir, que es que toda vez que las personas tienen posibilidad de poder consultar a tiempo, eso que aparece en ese episodio de crisis o más crítico puede no prolongarse en el tiempo si es que en un momento adecuado y justo dijimos, es que está apareciendo algo que no me está haciendo sentido para el tipo de vida que tengo, independiente de lo que está ocurriendo, voy a ir a consultar. Entonces se puede generar una red o un mecanismo que te permita que eso siga ocurriendo solamente mientras esto dure, pero no que tenga consecuencias a largo plazo. No así quienes no consultaron a tiempo, en el fondo. Entonces, Sí. dicho eso, eh, es tomarte la palabra para decir, ¿sabéis que sí? Pues pareciese ser que hay que ser, sí, pues más exagerado, si queréis te pueden decir que eres más hipocondríaco, lo que uno quisiera en el fondo. Pero vale la pena, o al menos así se demuestra en esta como revisión que se hizo a propósito de lo que se empezó a ver en la gente, lo que le empezó a pasar a propósito del 18 de octubre hacia adelante, en el fondo, lo que empezó a sentir. Vale la pena consultar porque te puede ahorrar un problema futuro y al mismo tiempo es un espacio obligado para parar. Y Mm. antes de consultar es necesario parar a pensar. O sea, nosotros podemos intentar esto, pero si nosotros hacemos esto por 2 meses y no funciona en un mes, creo que vale la pena, o intentamos hacer mindfulness, intentamos hacer otras cosas que podemos hacer en nuestra casa y nos seguimos sintiendo mal. No es necesario tener que aguantarlo solamente. Pedir ayuda es un gesto de cuidado hacia uno mismo es importante y además como un punto central de por qué es importante también que definamos qué son las enfermedades mentales, porque si se fijan, son amplificaciones bastante razonables de problemas vitales. Mm. No es una locura, no es estar loco, no es estar Nada. roto. Es algo que nos puede pasar a todos, porque somos humanos, es un gesto de humanidad. Entonces, me gustaría como finalizar recordándole algunas cosas. Nuestras emociones son nuestras amigas, indican qué cosas son importantes del mundo, son nuestras brújulitas. Y cuidarlas no es solamente estar en paz, cuidarlas es dejarle espacio incluso a las emociones negativas. Conocer cómo somos enojados, conocer cómo somos asustados, cómo es el miedo, qué cosas me generan ansiedad. Dejarlas pasar, porque las emociones pasan. Fisiológicamente, si las intentamos suprimir, las negativas aumentan, las positivas disminuyen. Sí, así funciona. Es normal sentir más emociones negativas en estos tiempos. Por eso vale la pena parar a conocerlas. Es una oportunidad también. Experimentar lo que llamamos enfermedades mentales también no es un signo de debilidad, sino un signo de humanidad. Todo nos puede pasar. Que algo nos aprieta el zapato porque que haya un evento que sea lo suficientemente significativo para nosotros tiene tanto que ver con nosotros mismos, con la suerte, Mm. y que hayamos encontrado una manera de lidiar con eso también tiene que ver con el contexto y suerte. Entonces es un caos azaroso que lleva a que nos pasen esas cosas. Como lo dijo Pero sí, Roberto la semana pasada hablando de la compasión y de la autocompasión, qué lindo gesto para uno permitirse, pero una vez que tú te permites también le permites a los otros ser. sí, Yo me acuerdo que de las cosas que más aprendí en las charlas matrimoniales que me tocó ir antes de casarme, fue una cosa que dijo el curita y dijo, ¿sabéis qué? Me dijo, mira, si que tu señora le tiene miedo a las arañas, y a ti no te dan miedo a la araña, y ella en verdad está aterrada con una arañita de este porte, tú no eres nadie para decirle que cómo te da miedo esa araña, si es así. Ese es su miedo, ese es su temor. Y lo que vale sí. en ese momento quizás es contenerla, comprenderla, ayudarla a que hoy día le dan miedo a esta araña y el día de mañana sea más grande y se le vaya pasando el miedo. Y si no se le pasa, ese es su miedo, su temor. Uno no es nadie en el fondo para poder disminuir lo que el otro piense, sino como... Pero eso también viene a la mano con que uno se permita. Entonces, Sí. como sabéis que viene, ya pues, a ver, vivámoslo. Conozcámosla, Eso. conozcámosla, sí. Una mirada curiosa, compasiva con eso. Es difícil, es un ejercicio deliberado, por eso también no Mm. idealizar que uno va a llegar y pasarle. Es un ejercicio, requiere esfuerzo, pero vale la pena luchar contra la corriente con eso.
obvio. Ocupó la palabra Otra, entrenamiento varias veces, Roberto. sí, Así sí, como, a ver, subámosle el pelo. Hay que sí, entrenarse a rato, dijo Roberto. Bueno, sí, toda la razón. sí. Sí, es Mm, una práctica deliberada. mm, Uno tiene que hacerlo y al principio no sale tan bien y después sale mejor y vamos conociendo matices. Es un proceso, tal como cuando vamos al gimnasio estamos aprendiendo algo en la universidad. La- Cuando hablamos de educación emocional también es una pega, mm, pero es bien fructífera porque estás conociendo cosas que no eliges, que te pasan, quieras o no, y que te dicen que es importante para ti, un acto de empoderamiento y propiedad. Otra cosa que quería decirles es que los problemas que llamamos enfermedades mentales tienen solución. Existen cuando no podemos lidiar con ellos nosotros mismos, existen profesionales capacitados para poder trabajar eso y funciona, y ayuda, y se sale adelante. Son mucho más habituales de lo que nosotros creemos. O sea, nosotros podemos hablar que al menos un 20% de las personas presenten un problema de este tipo. Y está bien, porque es parte que a veces la vida toca más difícil y nos metimos en un problema. ¿Sí? Y o teníamos un factor de disposición biológica y además interactuó en el mundo, etcétera, la causa que nosotros queramos, pero son mecanismos trabajados. Y es importante que nosotros hablemos de salud mental, que sea un tema. mm, No solamente en charlas, que hablemos con nuestra familia sobre salud mental, que hablemos sobre nuestras emociones, hablemos también de cómo nos sentimos mm, con otras personas, porque así también nos podemos dar cuenta que no estamos solos en esto, que todos las pasamos mal a veces, que todos estamos asustados con esto. mm. Y en lugar de romper como esa sensación de seguridad que da pensar que todos están bien, nos sentimos más acompañados. Que es mucho mejor estar en una calle oscura en grupo que solo, te lo puedo asegurar. De ¿Sí? todas formas, no sé si es el apellido correcto, pero me acuerdo de un autor que me tocó leer en la universidad que era apellido Capri, Ujú. que lo que decía que no había nada más sanador, quizás tranquilizante para un paciente cuando le cuenta su sentir al terapeuta, de que él en algún punto, no verbal obviamente, se da cuenta que con su relato el terapeuta también se angustia. Y no hay nada más sanador darse cuenta que no está loco con lo que está contando, que su vivencia es verídica, es real, es lo que siente, y que hay otro que lo puede acompañar y que también reaccione esa angustia con eso. Y por tanto ya no estoy solo. Hay otro que logra como ponerse en mis zapatos, sentir medianamente lo que yo puedo estar sintiendo para poder acompañarme e intentar como ordenarme un poco el puzzle, para que la siguiente vez cuando vuelva desordenado me lo arme un poco más y cada vez me tenga que ordenar menos para yo después emprender camino, pero qué cosa más linda estar ahí para poder escuchar a otro que no lo está pasando bien y que sienta que, mira, tranca, solo no está ahí. Sí, sí. Sí. Bueno, para cerrar, como lo que les quería contar, un breve resumen de lo que estaba diciendo, porque siento que si no resumimos las cosas no quedan. Cuando nosotros hablamos de enfermedades mentales y le ponemos un nombre, de verdad lo que estamos haciendo es ponerle un nombre. ¿Sí? No estamos explicándola y diciendo te pasa esto por esto. La causa es múltiple y generalmente pueden ser círculos viciosos, ¿sí? Que se autoperpetúan. También hay influencias biológicas, hay influencias culturales, pero todas interactúan. Lo bueno es que si nosotros cambiamos la pregunta y nos abrimos a preguntarnos cómo me pasa esto, cómo se desarrolla, es más fácil que nosotros podamos ver cuáles son esos círculos viciosos en los que nos metemos. Entonces, desmontar esta idea de enfermedades mentales como algo que viene desde adentro y que no tiene que ver con el mundo, es una herramienta útil para cambiar la pregunta, parar a mirar y ver que también podemos tener un poco más de control y agencia sobre esto. No significa que se nos va a pasar a punta de voluntad, eso no es verdad. Pero sí podemos ver, sí podemos hacer pequeños cambios que tienen grandes consecuencias. Y si no nos resulta solos o con algún amigo, necesitamos consultar a un profesional de salud mental. Y está bien. Eso era lo que les quería contar el día. Genial, 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 extraordinario. Oye, ¿cómo se nos ha pasado el rato? Son 5 para las Sí, 10 de uf, la como a noche. las 10 de la noche. Y Que a mí agradecido me a gusta todos el tema. Weón. agradecido ya a todos por acompañarnos. De todas formas, si es que hay algo que no alcanzamos a contestar, responder o les ha parecido interesante esta reflexión el próximo martes,
Cristóbal, vamos a estar haciendo un live en Instagram que quizás sea un poco más relajado, diría yo, pero en donde vamos a intentar poder dar solución, respuesta a algunas de las preguntas que vayan emergiendo. Hay un montón de preguntas que quedan, que quedan por responder. Yo lo que les digo siempre es, les voy a dejar en el chat en este momento dos cosas. Una, les voy a dejar mi mail. Yo en general contesto entre 50 a 100 mails que surgen de esto semanalmente con todas las preguntas, inquietudes que tengan, así que ahí se los dejo, sergio.gomez.uai.cl. También les dejo el link donde pueden revivir esta charla y las otras charlas que vienen a continuación. Dejarlos invitadísimos la semana siguiente, vamos a estar hablando con la directora del diploma en obesidad que tenemos con la Clínica Las Condes, sobre obesidad, sobre nutrición, sobre actividad física en tiempos de pandemia, que pareciera ser un temazo. Vamos a saltar una semanita para respetar el feriado y vamos a volver con los primeros auxilios psicológicos. Yo creo que se va a hacer un temón. Va a estar la Ruth Weinstein, Buenísimo. que además, bueno, vale la pena Acá, escucharla. sí. Después vamos a estar con la Lorna Cortea hablando de liderando equipos en tiempos de crisis y retomamos pues con la Victoria Valdenito para hablar de humor, para hablar de risa, para hablar de clown, como herramientas para poder navegar en tiempos de crisis. Dicho eso, agradecerte infinitamente, Cristóbal, creo que fue súper ameno, súper claro, súper consecuente y consistente con yo al menos la expectativa que tenía de este espacio. Aparte que bueno también es un recorrido que tenga ciertos componentes históricos para poder mostrar a rato que hay lo he dicho mucho la palabra inercia, pero que es real, como hay algo contextual que también tiene un efecto súper poderoso sobre nosotros, entonces entender un poco esa historia, o al menos preguntarnos la propia, articulada con otros agentes que han formado parte de ella, para poder entender un poco quiénes somos, qué hemos hecho y hacia dónde nos gustaría dirigirnos, es bien refrescante. Sí. Muy buenos los hitos históricos, nos dice Margis. Sí, pues, tuvo bien ahí. No sé si hay algo más que quisiera agregar. No, creo que lo más importante es destacar que eso es como que cierra todo para mí, es que el problema de las enfermedades mentales es que son normales y que son problemas de la vida cotidiana que salen de control, de las que estamos hablando en este sentido. Entonces, si no pasamos a hablar de otras enfermedades, ¿sí? Y cuando hablemos de esto, no hay vergüenza y no hay nada malo en deprimirse moralmente, es una experiencia normal. Lo que puede ser más doloroso es negarnos la posibilidad de mirarla, de pedir ayuda y acompañarnos cuando estemos así por vergüenza. No hay nada que avergonzarse. O sea, no, por favor tomen de peso a las palabras que acaba de decir Cristóbal. Probablemente sea como lo más prudente, no solamente para el espacio que estamos viendo, para el día a día, para la vida. Qué bueno poder parar, qué bueno es poder también acercar aquellos espacios que no son tan gratos quizás para el común de la gente, pero gratos porque no quiere sentirlo, no porque no haya una experiencia finalmente positiva del hecho de sentirlo. Y claro que hay harto positivo detrás de aquello. Entonces, bueno, agradecerte nuevamente, agradecerle a todos quienes nos acompañan hasta esta hora. Nuevamente les voy a dejar el link donde pueden encontrar toda la información de las charlas que hemos hecho y que vamos a tener. Pueden revivir esta y otras charlas. Eh, Te voy a estar molestando probablemente, Cristóbal, porque a este grupo de personas que está inscrito, que participó, pero las que se inscribieron también, les vamos Ujú. mandando algún paper o alguna lectura que te parezca que pueda ser interesante leer. Sí, Ignacia, ahí está el link. No sé si les aparece. Si no les yo aparece, los puedo mandar. no, po. Aquí está. Ahí está el link. Está escribiéndonos a nosotros. Aquí está el mail y cualquier duda, consulta, pueden hacérnosla llegar nuevamente al link. Y eso. Nada, pues querido, agradecido de su presencia. Agradecido por la Eh, invitación también, Sergio. Genial, 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 genial. Para los que les haya interesado el tema, hemos estado conversando con Cristóbal la posibilidad de poder ver, de levantar un curso, probablemente aparezca algo que tenga relación con esto y otros temas, un
un poquito más robusto, si ustedes quieren, que lo que permiten 2 horas de charla. Así que si es que hay alguno o alguna que le interese aquello, en ese mismo link se pueden encontrar con un banner que habla de los cursos y algunas otras cosas que estamos haciendo que puedan ser interesantes y que puedan ser relevantes para la formación de algunos o al menos para la reflexión. Genial. Eso. Un abrazo gigante, estimado. Nos Queda vemos, en libertad de acción para ir a descansar. nos Y vemos me el quedo martes. nos vemos el martes, nos vemos el martes, de todas formas. Sí. Un abrazo de gigante. Que esté Así bien. que eso, nos vemos, Chao, cuídate. Chao, cuídate. chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Cuídate, compartir. Yo me quedo 2 segunditos acá. Y ¿Cierro, no sé, no? no sé si alguien más tiene alguna duda, consulta, hágamela saber. Yo me quedo siempre un ratito más para poder responder aquello. Voy a ir pegando el link. No quiero cerrar y... A ver. Ya. Nos vemos, Sergio. Cuídate. Chao, que estés bien, querido. Chao. Nos vemos el martes. Nos vemos. Me ciego. Cualquier duda, consulta, en que tú ya saben, me quedo acá siempre un ratito más. La charla queda grabada. La estamos subiendo en general los martes al mismo link que está ahí abajo, así que pueden revivirla. Agradecido. Leito, ¿cómo estáis? Ojalá que estés bien. Te mandé un, te mandé un WhatsApp para que me lo contestes. Qué rico tenerte acá. Un abrazote gigante, que tengáis lindo viernes. Muchas gracias a ti, Carol. Eh, pero por supuesto, Solange, de hecho, te puedo ayudar con aquello si es que te interesa. No es un tema que vayamos a tratar acá porque no sé si tiene mucha relación con el bienestar, pero mi tema de estudio de investigación es la orientación vocacional y encontrar metodologías un poquito más modernas para aquello. Eh, Acabamos de terminar un desarrollo súper lindo de un modelo que viene asociado con un test, así que más allá de eso, porfa escríbeme a mi correo y cuéntame un poco en qué está y vemos cómo podemos conversar a propósito de esta intención de estudiar y ver cómo te puedo echar una manito, así que yo encantado. Pues escríbeme nomás y nos coordinamos de repente para la semana siguiente y conversamos, a ver si nos conectamos y me contáis un poco cuál es tu idea. Yo encantado. No, de nada, pues gracias a ti por acompañarnos, por estar hasta esta hora. Ya, que estén súper bien, cuídense mucho. Cualquier duda, consulta, ya saben, ahí está el mail, ahí está el link donde están las charlas. Les voy a estar enviando probablemente un paper de Cristóbal en un mes más o menos, 3 semanas más, para que también tengan tiempo de poder como masticar lo que pasamos hoy en día. Va a estar la charla la semana siguiente y eso. Muchas gracias, Margis. Intentamos ser lo más a menos posible. Es lo que necesitamos en estos tiempos, diría yo. Ya. ¿No tienen más dudas, más consultas, más inquietudes? Perfecto. Nuevamente, agradecido. Que estén bien, cuídense. Ah, el Instagram para los likes, tenéis toda la razón. Es en @psicología_UI. Ahí. Te metes al Instagram y en el Instagram nosotros vamos a estar con Cristóbal hablando de esto y otros temas el próximo martes, así que encantados de que nos acompañen. Además, sigan la cuenta de Instagram porque además nosotros ahí estamos constantemente, no solamente hablando de estos temas, sino que otros temas que puedan ser de interés. De hecho, no sé si está conectado todavía. Alguien hizo una pregunta para efectos de cómo poder apoyar a las primeras líneas hoy día de salud. No sé si está dirigido 100% a eso, no sé si es 100% útil para eso, únicamente para eso, pero si es que buscan en Google y ponen "te acompaño" ahí, nosotros tenemos una plataforma que está funcionando prácticamente desde el fin de semana que se declaró la pandemia, en donde estamos dando como atención de primera línea psicológica. Hay un chat activo, hay psicólogos y psicólogas que están ayudando y aportando en eso, entonces
Si es que requieren de algún tipo de apoyo más inmediato, te acompaño ahí, es un súper lindo proyecto que está funcionando hoy día. Así que eso, los dejo. Voy a acostar. Muy buenas noches, que estén súper bien, un abrazo grande, lávense harto las manitos, cuídense mucho, cuiden su familia, pónganse mascarilla y si es posible quédense en sus casitas. Eso. Un abrazo grande.